programa. Hoy tenemos el placer de volver a contar con la presencia del coronel Pedro Baños, tiempo A, que no estaba por aquí. Ya hace una semana estuvimos en su canal, pues explicándoles un poco los motivos sobrevenidos y las circunstancias varias que han llevado a un periodo muy difícil para todos. Y aquí estamos nuevamente, que es lo importante. Para darles a ustedes las claves más fundamentales desde el punto de vista de la política internacional, que están pasando muchísimas cosas. Bueno, ¿qué tal, coronel? ¿Cómo estás? Que te he visto y lo primero que te he dicho es ¿qué te ha pasado? Bueno, cosas de, ya sabes, del que no pasa nada. Así que hay que seguir adelante. Mira, como tú bien has dicho, lo importante ya es aprender las lecciones del pasado y mirar al futuro. Un futuro que vemos que está muy complicado porque el presente está muy complicado y es lo que tenemos que ver, a ver cómo entre todos podemos mejorar ese futuro, porque si no, efectivamente, vamos por muy mal camino, Rubén. Así que nos queda mucho trabajo por hacer, te queda a ti mucho trabajo por hacer, a mí a menos con la edad que tengo, pero a ti te queda mucho trabajo por hacer. Sabes que hay muchísimas personas que están pendientes de lo que tú haces para ver cómo les ilusionas, porque ahora mismo creo que Rubén, ahora mismo lo que falta en política sobre todo es políticos que ilusionen, que digan, mira, hay una esperanza, que es que ¿en qué situación estamos? Si es que si lo analizas dices, pero vamos a ver, si es que aparte de que no se salva ninguno, que no sabes ni a quién mirar, dices, pero ¿cómo estamos tolerando lo que estamos tolerando? ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta situación que yo creo que es absolutamente distópico, pero a los grandes novelistas distópicos de la historia no creo que les hubiera ocurrido ni por asomo hacer un ensayo, una novela sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque es verdaderamente increíble. Bueno, lo Así que fundamental, fíjate, tenemos temas de los que hablar. sí, lo fundamental, desde luego, y cada día más, porque ciertamente es una cosa que a mí me sorprende, y si lo digo así, es conseguir una hegemonía cultural, es decir, la divulgación y que la gente, de alguna manera, que salgamos un poco, para mí eso es lo más importante. Obviamente saben ustedes que estoy comprometido, como bien dice el coronel, con una alternativa que presentaremos prácticamente este año, pero es muy importante que entre todos rememos hacia una nueva conciencia como nación de cómo entender la política. Yo me quedo muchas veces muy sorprendido de ver el nivel de fanatización, el nivel de enfrentamiento. La gente no quiere pensar, solamente quiere seguir a ciegas. Yo nunca he pretendido eso, ni pretendo jamás eso. Y es muy importante para eso que exista divulgación libre. También debo decirles una cosa. He publicado hace escasos minutos porque me ha llamado José Bizner, director de negocios televisión, para comunicarme que estaban teniendo ciertos problemas con la programación. Saben ustedes que empezamos la vuelta de origen en una franja horaria, que era los jueves a las 6:30, luego tuvimos que volver a la franja horaria habitual por temas de conexiones con Estados Unidos, y ahora me ha dicho, mira, es que tenemos que esperar un par de semanas para acomodar nueva programación y veremos cómo encajamos el programa. Lo digo porque muchos me estáis escribiendo por el tuit que he puesto diciéndoles que se suspendía por 2 semanas el programa Origen para que no esperen el lunes a las 10 que se emita el programa. No tiene nada que ver con ningún vídeo que no haya hecho y no tiene nada que ver porque una de las consideraciones que yo siempre he manifestado para cualquier persona con la que he colaborado es que yo defiendo la libertad política para España y cargo contra todo aquel que no la quiera, sea del partido que sea y tenga la afiliación que tenga. Así que por esa parte estén tranquilos y dentro de 15 días, 2 semanas, Origen volverá a la parrilla de Negocios TV, que es, por suerte, una grandísima cadena que cuenta con grandísimos analistas que sí que están vetados en muchos medios de comunicación habituales y que hacen un trabajo y una labor encomiable, y siempre les insto a seguir de cerca las publicaciones de Negocios Televisión y los análisis políticos que se realizan, que son de un altísimo nivel. Bueno, dicho lo cual y aclarado estas dos cosas, coronel, ha llegado Donald Trump con una serie de puntos claros. No teníamos, la última vez que hablamos, hicimos un programa, especulábamos sobre si Donald Trump iba a volver, si no iba a volver, con ideas claras, si realmente todo lo que dijo, bueno, parece que no solamente viene con las ideas claras, sino con los deberes muy bien hechos. Desde el primer día marcha órdenes ejecutivas, ha dejado clarísimo que él viene dispuesto a intentar cambiar un paradigma no solamente de Estados Unidos, sino de toda la, no sé cómo decirlo, yankee esfera, toda la influencia
incluye la OTAN, incluye Europa, incluye los países del continente americano. Antes de entrar a tocar diversos temas que tengo preparados para preguntarte, ¿cómo ves tú, en términos generales, la segunda llegada de Donald Trump, el reencuentro de Donald Trump, el retorno de Donald Trump? Pues mira, Rubén, estamos viviendo un verdadero momento histórico, no tengamos la menor duda, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Donald Trump está cumpliendo con lo que había prometido. Pero además, de momento, punto por punto. Veremos a ver hasta dónde llega, pero de momento, punto por punto. Y luego hay que considerar que Donald Trump está enviando 3 tipos de mensajes diferentes, que en algunos casos se solapan, pero que tenemos que diferenciarlos perfectamente. Y que creo que a lo mejor no lo hemos matizado suficientemente. Mira, lo primero, hay un mensaje de política interna, clarísimamente, que ahora podemos ir a analizar todo el tema de la inmigración, del tema económico, la inflación, el bolsillo al final de los estadounidenses. Eso es una parte. Pero luego hay otra parte que es un mensaje geopolítico, en el que ahí concretamente a Europa, incluso a España, nos afecta muchísimo, mucho más de lo que creemos. Va a haber un cambio radical. Y por otro lado hay un mensaje ideológico, que podríamos resumirlo en una agenda anti-woke. Es decir, todo aquello que habían llevado a cabo los demócratas, junto con la secta de los sorosianos, en fin, todo este mundo, vamos a llamarle ultraprogresista, que está absolutamente en contra Donald Trump de ello. Son los 3 grandes mensajes que, como te digo, en algunos casos se solapan y se mezclan, ¿no? Se combinan. Pero son 3 mensajes que debemos analizar de modo diferente, cada uno en su contexto. Pero lo que sí está claro es que la transformación que pretende, que veremos a ver lo que consigue, veremos a ver hasta dónde llega, Donald Trump, es tremenda. Mira, lo primero, también que habíamos comentado, en esta ocasión Donald Trump no iba a cometer los errores o habría aprendido de los errores de su primer mandato y, por supuesto, lo primero es que iba a hacer una purga gigantesca en toda la administración civil, militar y de los servicios de inteligencia. Y vemos que lo está haciendo. La purga es total, pero total, porque sabe que la otra vez le traicionaron incluso los más cercanos a él, porque al final no había cambiado algunos puestos directivos, incluso no tan directivos, que estaban dentro de la órbita demócrata, que habían sido en su momento nombrados por Obama y que los había mantenido en el cargo, y ha dicho esto, se acabó. Y por otro lado, el otro mensaje que ha mandado muy claro a todo Estados Unidos, y cuando diga todo es a todo Estados Unidos, es, mira, vamos a ver, si queremos recuperar el poder que claramente estábamos perdiendo, porque hay otras potencias que han surgido y que nos están superando en algunos aspectos, como es, fíjate, todo el tema de la tecnología, mira lo que acaba de pasar con DeepSeek, este programa chino, tenemos que estar todos unidos y que sepamos que es la única forma de todos volvernos a ser importantes, a ser poderosos, a ser mucho más ricos, pero tenemos que estar unidos. Y tenéis 2 opciones, o os unís a mí, incluso aquellos que os habéis postulado claramente a favor de los demócratas, que habéis inyectado grandísimas cantidades de dinero a la campaña demócrata, a la campaña de Kamala Harris, y abandonáis esa dinámica y os unís a mí, o que sepáis que voy a ir a por vosotros. Y hasta ahora lo está consiguiendo. Fíjate, con figuras emblemáticas como Zuckerberg, otras muchas figuras, porque sabe que además les necesita para hacer esa contra precisamente a las otras superpotencias, y no solo a China, ahí está India, ahí está Rusia, y necesita, por tanto, batirles en 3 campos diferentes, que también se están relacionados entre sí, que es la economía, las finanzas y la tecnología. Y a partir de ella podemos hablar. Está tomando medidas que a mí me parecen muy astutas, ventajosas en principio para Estados Unidos, perjudiciales para el resto del mundo, porque su estrategia es lo que yo denomino un transnacionalismo. Por un lado, un regreso al soberanismo, casi aislacionismo, por así decirlo, de Estados Unidos, pero que para destacar y sobresalir Estados Unidos necesita imperiosamente que los demás caigamos, que los demás reduzcamos nuestras capacidades, que es lo que le gustaría, ¿no? Entonces, y eso una vez más nos va a perjudicar muchísimo a Europa. Pero te digo, está tomando algunas decisiones que bajo mi punto de vista no se han sabido interpretar bien, que desde luego son muy astutas, son muy relevantes de cuál es el camino que a partir de ahora va a seguir. Y también he de decir, Rubén, que se le está permitiendo, a pesar de todo, al nuevo Estados Unidos, porque es un nuevo Estados Unidos, cosas que si lo estuviera haciendo otro país de estos que decimos que el gobernante es una dictadura, que es una autocracia, que son sistemas tiránicos, pues probablemente abriría todos los días los telediarios. Por ejemplo, todo el tema de Guantánamo, que no olvidemos que al final es una colonia de Estados Unidos dentro de la isla que significa Cuba,
y que está hablando de enviar allí a 30.000 personas, que probablemente ni quepan, porque en algún momento cuando enviaron allí a los presuntos, que no todos eran yihadistas de Al-Qaeda, recordemos que veíamos las imágenes y allí me temo que 30.000 personas no cabrían, salvo que estuvieran hiperhacinados. Y entonces tú fíjate que al final es crear un campo de concentración gigantesco, que como digo, si esto lo estuviera diciendo otro país, el que sea, pues estaría todo el mundo echándose contra él, incluso los defensores de los derechos humanos. Y aquí hay muchos que están callados, porque entre otras cosas, ante este cambio de paradigma, vemos, y ahora hablaremos también en detalle de muchos temas, todos los que tú quieras, vemos que hay muchas personas que ya están cambiando su discurso, el discurso que habían tenido hasta ahora, porque aquí ya sabemos que lo que funciona, oye, y le va muy bien a mucha gente, no es tu caso y el mío, pero hay mucha gente que ya sabes, lo que yo llamo los oportunistas, los seguidistas, que son capaces de cambiar su propio discurso, un poco haciendo aquello de Groucho Marx, tengo mis principios, si no te gustan, tengo otros, y hay gente que ya está sacando sus otros principios porque sabe que tiene que subirse a un nuevo carro, a un carro diferente, que no tiene nada que ver con el carro que existía hasta ahora mismo. Y lo vamos a ver con el tema de Ucrania, con el tema de Rusia, con el tema de Israel, de Hamas, de Siria, de tantos escenarios. Y hay muchos que ya vemos que están de una manera descarada cambiando el propio discurso que ha mantenido durante mucho tiempo. Así que fíjate si tenemos para hablar largo y tendido, porque desde luego el mundo se presenta más que apasionante, Rubén. Totalmente. Y además hay una cosa que has dicho que yo no sé hasta qué punto, porque es cierto que Donald Trump domina muy bien la comunicación. Yo creo que es uno de los políticos que mejor sabe conectar para bien y para mal, pero que al final es un político que conoce muy bien tocar las sensibilidades de hoy en día. Y el tema este de Guantánamo, pues no sabemos hasta qué punto sería una medida disuasoria, una medida para decir, mira, estoy también poniendo en marcha todo esto que os dije, mano dura con la inmigración, porque realmente Donald Trump sí que ha manifestado que efectivamente Estados Unidos, sobre todo para ese plan que quiere poner en marcha Donald Trump de volver a localizar empresas, no solamente eso, sino que ha hecho un llamamiento internacional y particularmente empresas europeas a que se trasladen y fabriquen en Estados Unidos. Para eso necesita mano de obra y necesita inmigración. O sea, que al final hay cosas que no sabemos hasta qué punto son eslogan o son realidad, ¿no? Pero mira, lo mismo es que eso tiene, sobre todo es un discurso de cara al interior. Yo lo voy a explicar, vamos, que igual estoy totalmente equivocado, por supuesto, Rubén. Lo primero, efectivamente, como tú dices, es un grandísimo maestro de la comunicación, es un manipulador social por excelencia. Una vez más, ya lo hemos hablado muchas veces, no olvidemos que durante 10 años fue presentador y director de un reality show. Es que sabe perfectamente cómo hacer los gestos adecuados, decir las palabras adecuadas para abrir permanentemente los telediarios. El vídeo que ayer se viralizaba jugando al tenis con Serena Williams. Y que coge, se descalza y se pone allí, oye, pues tiene unos cuantos raquetazos, y por cierto, no les dio nada mal, probablemente no todo el mundo lo hubiera hecho con su gracia, dio unos cuantos raquetazos con Serena Williams, es decir, es publicidad permanente. Él sabe, una vez más, cómo estar ahí en el candelero mediático. Para eso es un genio. Pero mira, ¿qué sucede? No olvidemos que el voto hispano en estas últimas elecciones ha sido decisivo en todo Estados Unidos. Y curiosamente, los primeros que no quieren que siga llegando una inmigración masiva son precisamente los hispanos y otros inmigrantes, porque ellos ocupan puestos en general muy bajos dentro de la escala laboral, y a quien le perjudicaría la llegada de nuevos inmigrantes sería precisamente a ellos. Entonces, y esa promesa de que iba a limitar el flujo de inmigrantes irregulares, vamos a llamarles así, que por supuesto, personas, oye, que hay que tenerles el máximo respeto, cómo no, pero te quiero decir, ellos lo veían positivo porque les iban a quitar su puesto de trabajo, no el puesto del que está en Wall Street o el que tiene un puesto directivo en una multinacional, en la que sea, o está en Hollywood. Se iban a quitar los puestos básicos. Entonces, estas medidas siguen agradando, siguen agradando. Como tú bien dices, ¿podría expulsar a los 11 millones que probablemente hay de inmigrantes irregulares? Pues no. ¿Que lo hará con algunos? Sí, especialmente, claro, como decía el otro día, le preguntaban a la nueva portavoz del Congreso, le decía, ¿a quién va a expulsar? Dice, a los delincuentes. Dice, ¿y quiénes son los delincuentes? Dice, hombre, desde el momento que han entrado irregularmente en Estados Unidos, todos ya son delincuentes, ¿no? Pero evidentemente esto va mucho más allá.
que haga ese gesto, pero a todos no les puede despedir, como tú bien dices, entre otras cosas, porque Estados Unidos, como pasa con otros países del mundo, necesita que alguien lleve a cabo esos puestos básicos, estos puestos laborales más elementales, por supuestísimo. Pero algo va a hacer seguro, porque primero lo prometió y vemos que lo está haciendo, y luego, sobre todo, para evitar que siga llegando pues, esta oleada masiva de personas, oye, que lamentablemente, ojalá todo el mundo se pudiera quedar en su país, pero hay países, bueno, pues donde la situación económica es muy deficiente, donde hay muchísima violencia, y como todos haríamos, pues intentan buscar una vida mejor. Y yo creo que tenemos que entenderlo en esos parámetros. Como tú bien has dicho, una de las genialidades que se le ha ocurrido es decir, vamos a ver, lo que tenemos que acabar es con ese proceso de deslocalización que durante tantos años llevó a cabo Estados Unidos y Europa en otras partes del mundo, como podía ser China, o incluso en el caso de Estados Unidos, en México, porque dice, han aprendido esa tecnología, lo fabrican incluso mejor ya que nosotros, y encima mucho más barato, y con lo cual es una competencia que no podemos, evidentemente, luchar contra ella. Entonces, incluso no olvidemos que se lo ha dicho China y nos lo está diciendo a nuestras empresas europeas, que tampoco lo olvidemos. Es decir, venir a fabricar, ya que vendemos aquí coches europeos, coches chinos, venir a fabricar los coches en Estados Unidos, en lugares muy deprimidos como puede ser Detroit, porque ahora ya no se venden coches estadounidenses, o por lo menos se venden como se vendieron hace muchos años, y así os pongo impuestos muy bajos, pero creáis trabajo, al final que generáis riqueza, y os daré todo tipo de ventajas, como si os tengo que dar terrenos para que os instaléis. Y ojito, que nos puede quitar muchas empresas europeas que se establezcan en Estados Unidos ante estas ventajas. Porque al final no olvidemos que dentro incluso de la propia Unión Europea, muchos fabricantes han ido buscando aquellos lugares donde la mano de obra es más barata. Países que se incorporaron recientemente a la Unión Europea, los últimos que se incorporaron, como puede ser Rumanía o Bulgaria, claro, donde la mano de obra es mucho más barata, pues empresas alemanas se establecían allí, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo. Entonces, es parte, porque al final el objetivo, no debemos olvidar cuál es el objetivo último de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump. Es recuperar el poder y lo va a intentar recuperar, como te decía antes, economía, finanzas y tecnología. Porque para ser fuerte necesita ser rico, porque Estados Unidos tiene muchos gastos, unos gastos gigantescos, además de su administración civil, todo lo que significa el Pentágono, que es el mayor empleador del mundo, los servicios de inteligencia, en fin, su servicio diplomático, y eso tiene un coste muy grande. Mantener 8 bases militares por todo el planeta tiene un coste muy grande. Y entre otras cosas, por eso está diciendo que igual empieza a retirar soldados de otras partes del mundo, porque necesita concentrar la riqueza, ser mucho más rico, que sabe que eso es lo que le da el verdadero poder. Y eso obviamente está, y luego podemos abundar más, está íntimamente relacionado con la tecnología y sobre todo con la alta tecnología, con todos los aspectos de la alta tecnología. Efectivamente, de hecho, la inteligencia artificial ha marcado el inicio de la semana por bueno, ese DeepSeek, esa noticia, esa revelación por parte de los chinos que decía que la lo comentábamos ayer con Daniel Stulin, ¿no? Que decía básicamente que no era algo tan nuevo, pero bueno, sí que hay elementos bastante novedosos, sobre todo respecto al coste de fabricación de los chips y sobre todo respecto al ahorro energético, que es hasta un 20 veces más económico, con lo cual, claro, Trump estaba diciendo anteayer, señores de Silicon Valley, pónganse ustedes las pilas, porque aquí lo que queremos hacer es competir, competir, competir y ganar, pero parece que en esta competición con China cada asalto que hasta ahora hemos estado viendo, que bueno, Biden no estaba por competir, estaba por sancionar, estaba por intentar aislar, no ha funcionado. Por cierto, Biden sí que ha traído a muchas empresas españolas europeas a través de beneficios y bonificaciones fiscales exclusivamente para empresas europeas. Ya ven ustedes que ha liado, ¿no? que dice que los tuyos se vengan para acá. Pero en esta competición que Donald Trump quiere poner en marcha, parecería que China ya tiene bastantes pasos dados hacia adelante y que lo va a tener muy difícil si realmente quiere ponerse, vamos, rueda con rueda, claro, para poder llegar a la meta en esos elementos. Así es, Rubén. De hecho, ya el 14º Plan Quinquenal de China estaba centrado en este tipo de aspectos: la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, lo que ellos llaman ciencias de la vida y de la salud, toda esta carrera espacial. En fin, pues todo lo que ahora mismo, pues de verdad, pues es lo que funciona, ¿no? No nos olvidemos. Pero mira, es que además tenemos que ver por qué lo hace China y lo hace en este momento en concreto. O sea, no pensemos que esto es algo sin estrategia, que es de casualidad, que es una empresa que no tiene nada que ver con el gobierno. O sea, vamos a centrarnos en lo que es China, evidentemente. Además, fíjate que todos son chicos de una media que no supera los 30 años de edad, todos formados en China, que no han salido de China,
Y que esto también es algo muy significativo, porque ahora las universidades de lo que se llama el STEM, las facultades de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, China, ya son tan buenas que no tienen necesidad de salir a estudiar al extranjero. Es que además a los extranjeros son los que van a estudiar a China. Tú fíjate el cambio de paradigma tan importante. Y no olvidemos que todos los años en China, todos los años, se licencian en STEM 5 millones de chinos. 5 millones de chinos. Con que uno de cada 100.000 salga un genio, tú fíjate si tienes ahí genios. Y además es que además con una mentalidad diferente completamente de la nuestra, que no tiene nada que ver, esa mentalidad del trabajo, del esfuerzo, de que ha llegado su momento para crear una China más fuerte, que va a ser el centro del mundo, que es lo que etimológicamente significa China, y por tanto es que creen que es su momento. Entonces es algo que nosotros no comprendemos, cuando aquí estamos en todo lo contrario, a ver si trabajamos menos, a ver si menos horas, a ver si no sé qué, es otra dinámica diferente. Pero fíjate que justo lo sacan, porque efectivamente ese programa ya llevaba un tiempo rodando, no mucho, ¿no? Pero lo sacan en un momento muy crucial, justo cuando Donald Trump acababa de anunciar que iba a invertir el país, creo que 500.000 millones de dólares, una bestialidad, en inteligencia artificial. Y justo en ese momento, o sea, darle un golpe en toda la cara, un bofetón, Efectivamente, sí, sí. es decir, pero ¿de qué me estás contando? Si yo tengo un programa que me ha costado 10 veces menos, de una empresa que prácticamente no vale nada comparado con Nvidia o cualquiera de estas empresas, y resulta que es infinitamente o muchísimo mejor que tus dispositivos, y tú te vas a gastar dinero en eso. Pero si cuando tú lo quieres desarrollar con ese dinero que vais a invertir, pero se va a tener cosas muy superiores. Porque fíjate que aquí ya la noticia no ha salido. Ayer mismo Alibaba decía que ya tenía su propio chatbot, que era todavía muy superior a DeepSeek. Es decir, es que la carrera es abismal. Cuando aquí en Europa, con una lentitud burocrática. Eso te iba a decir, paralizante, que mientras China, Estados Unidos, Rusia y algunos países emergentes, México, India, Brasil, Singapur, pues están ahí empezando a aprovechar, ¿no?, la tecnología y tomando posiciones prevalentes de cara al siglo XXI. Europa solamente va cuesta abajo y sin frenos, coronel, y no hay tampoco alternativa a la vista, ni hay propuesta seria a la vista para todo esto. O sea, Europa, o sea, ya no es que esté mal, es que está mal y encima no hay otra cosa, no se propone nada que realmente diga, miren, señores, hay que hacer esto, esto y esto y espabilarnos desde ya. O sea, no sé cómo lo ves tú, pero claro. realmente Pues es mira, trágico. tú piensa que aquí sacar cualquier disposición adelante lleva meses o años, literalmente años, porque tiene que ir a las instituciones europeas, tiene que volver otra vez a los parlamentos nacionales, y no olvidemos que nosotros somos una verdadera torre de Babel. Rubén, es que esa es la realidad. Países tremendamente heterogéneos que cada uno defiende sus propios intereses y lo estamos viendo. Y además porque a Estados Unidos, y ahora podemos hablar, porque es algo que es que muy, muy interesante y muy preocupante, que creo que tampoco se le está dando la suficiente importancia, no olvidemos que ahora a Estados Unidos le interesa tenerlos muy divididos, muy divididos. Y ahora hablaremos de los nuevos centros de poder europeos, que es lo que está fomentando Estados Unidos, porque a Estados Unidos ya no le interesa una negociación con la Unión Europea. Lo que le va a interesar atrás es una negociación bilateral o trilateral con determinados países, no con todos los países, especialmente con aquellos países que se plieguen a sus intereses, y obviamente va a castigar a todos aquellos que no se plieguen a sus intereses. Tenemos el caso de España. Va a venir Trump, se va a reunir con 9 países, incluyendo, o sea, aparte Marruecos, y a España como que no existimos, o sea, directamente. Y después de todo, dentro de la Unión Europea, seguimos siendo la tercera economía de la Unión Europea. O sea, que tú fíjate, es el desprecio total y absoluto, obviamente con un enfrentamiento muy importante con el actual gobierno de España. No olvidemos que el señor Pedro Sánchez se ha postulado como el que quiere acabar con Donald Trump en el mundo. Y lo ha dicho así abiertamente, ¿no? O Sí, sea, que no pero solamente en la Unión Europea, sino en el mundo. eso, coronel, yo creo que tiene más de campaña electoral en España que de efecto internacional, porque Donald Trump, Pedro Sánchez ahí ya no tiene nada que perder. Todos sabemos que Pedro Sánchez vuelve de la mano de Alexander, o sea, de la élite política opuesta a Donald Trump,
y en consecuencia, pues no es que ya fuera la oposición, es que está en esferas, digamos, de poder totalmente diferentes, con lo cual él realmente no perdía nada respecto a Estados Unidos, porque para Estados Unidos, si ya no cuenta nada España, mucho menos todavía con Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, quiero preguntarte sobre el primer tema de la primera noticia. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto antes de pasar a la noticia. No, lo que tú quieras. Hay tantos temas que podemos ir tocando, Rubén, así que sí, adelante. no, tengo una serie de temas preparados para preguntarte, pero el primero que quiero analizar contigo, tú que te has dedicado tanto a la inteligencia, a la contrainteligencia, etcétera, etcétera, es el accidente, la noticia del día, el accidente del río Potomac en Washington, un avión que estaba aproximándose a la pista del río Potomac, ha chocado con un helicóptero que se ha dirigido directamente hacia el avión en una trayectoria recta, que es lo que ha manifestado incluso el propio Donald Trump en su red social, y parece un accidente muy extraño, ¿no? Obviamente tiene que abrirse una investigación y tenemos que ver qué es lo que realmente ha pasado, pero el presidente de Estados Unidos desde un primer momento ha manifestado pues que las circunstancias del accidente eran, en fin, muy inexplicables y parece que hay, no sé, como un trasfondo y un tinte político de todo esto. No sé tú cómo lo ves. Hoy a lo largo del día he recibido muchos, a través de WhatsApp, de muchos conocidos, amigos que tengo en este ámbito, sin yo preguntarles nada, pero pensando que a lo mejor pues, le iba a necesitar este tipo de información, me han enviado mucha información, incluso audios muy largos, hablándome de este tema. Parece ser que este aeropuerto estaba absolutamente saturado, que era relativamente frecuente el que helicópteros de combate, helicópteros militares, como esto Black Hawk, que pasaran rozando prácticamente a aviones civiles, es decir, que no era la primera vez que sucedía, evidentemente, no un desastre como este, oye, que pobre gente toda la que ha fallecido, de aquí nuestro pésame a todos sus familiares y amigos, pero que poco menos que estaba condenado a que sucediera antes o después una cosa de este tipo. Cuando aquí me dicen que si hay sistemas que no llevan activados los helicópteros, al final son helicópteros también de combate. Han salido efectivamente, como dices tú, ya algunos miembros del servicio aéreo diciendo que no me sorprende que esto haya ocurrido. Sí. Precisamente, algunos pilotos han dicho esto, precisamente por lo que tú estás comentando, ¿no? Sí, ya, como todo, ya en Twitter pues empiezas a ver que si este helicóptero resulta que salía de la sede de la CIA, que había gente en el avión que interesaba que acabar con ellos, en fin, cosas de este tipo que evidentemente pues no voy a entrar porque lo desconozco completamente, ¿no? Pero a mí lo que me han enviado, pues la gente seria que se dedica a este tipo, incluso antiguos aviones, pilotos de combate españoles que ahora están en líneas aéreas civiles, me han comentado pues que esto era previsible, lamentablemente, que pudiera llegar a pasar porque cada vez estaba mucho más saturado y se mezclaban por una parte la parte civil y por otra parte la parte militar, ¿no? Entonces, no veo nada raro, creo que es un accidente pues, que tristemente ha terminado por suceder. Y es verdad que probablemente, como dice, es más, se amplió recientemente bajo el mandato de Joe Biden, que es un poco lo que está acusando Donald Trump, que cómo se había llegado a esta situación, que había que haberlo previsto, que en fin, lo que pasa es que ya sabes que es como todo, una vez que pasa algo, pues todo el mundo había avisado, todo el mundo no sé qué, pero al final nadie había tomado ninguna medida al respecto. Por lo demás, ya te digo que por lo menos hasta ahora yo no he visto nada especialmente extraño. Se puede descartar así. La información se puede descartar de primeras que haya sido cualquier tipo de atentado o cualquier tipo de medida para... Claro, es que lo único que podríamos entender en tal caso es que hubiera sido una acción suicida por parte de los tripulantes del helicóptero, que creo que ahí iban 3 dentro del helicóptero. Hombre, si va uno solo se puede suicidar, pero ya 3, hombre, buscando esa situación y más teniendo en cuenta que son 2 pilotos los que están dirigiendo el aparato, pues parece extraño, ¿no? Ya te digo, por lo menos con la información que tenemos ahora mismo, parece ser que todo se reduce pues, a un desgraciado accidente que, como comentamos, parece que ya estaba previsto, pronosticado que antes o después llegara a suceder. Bueno, el tema fundamental con el que quería hablar contigo, porque ha llegado la hora, coronel, ha llegado la hora. Llevamos 2 años advirtiendo de esto, llevamos 2 años explicando todo esto. Donald Trump ha publicado un borrador de un presunto acuerdo de paz, que, por cierto, por otro lado, luego lo hablaremos, pero Putin ya ha dicho que con Zelensky no se va a reunir, ya con el pretexto de que él no es presidente legítimo, porque no ha expirado su mandato y que en todo caso tendría que hacerlo la Rada, bueno, el Congreso de Ucrania, de eso hablaremos más tarde. Pero fundamental, el acuerdo que Donald Trump ha filtrado a la prensa, que se ha filtrado bajo mi punto de vista, ahora nos dirás tú, pero con toda la intención, ¿no?, de que empiecen a sonar campanas
empiezan a sonar campanas públicas de que, bueno, de que efectivamente se están produciendo esos acuerdos de paz, está habiendo esas comunicaciones entre Donald Trump, Vladimir Putin y, en principio, según dice este acuerdo de paz, Zelensky sería una pieza, aunque Putin ya lo ha descartado de plano, con lo cual esto ya nos hace ver que puede haber en este acuerdo de paz realmente de trabajo hecho ya previamente que se ha filtrado o de propuesta de Donald Trump hecha públicamente para ver cómo reaccionan las autoridades rusas. Antes de desgranar un poco lo que se ha filtrado, ¿tú qué crees que hay más? ¿Crees que se ha filtrado un acuerdo sobre el que ya se ha avanzado algo o crees que Donald Trump ha lanzado ahí su primer órdago? Esto se lleva tiempo trabajando, tiempo además, ya sabíamos que además Donald Trump lo había prometido, que acabaría en 48 horas, obviamente no es tan sencillo ni mucho menos, y por tanto él ya habría establecido relaciones a través de, pues de sus agentes, ¿no? de personas interpuestas precisamente para llegar a esta solución. Fíjate que el propio Zelensky ha estado pidiendo a Donald Trump que contara con él para esta negociación, porque al final, no nos engañemos, al final la solución va a venir por parte de Estados Unidos y de Rusia. En realidad, Ucrania, lamentablemente, lo que ha servido es de tablero de juego de estas dos grandes potencias, ¿no? Y tienen que solucionarlo, estas dos grandes potencias. Yo también lo he leído en detalle, todo lo que presuntamente es este borrador de acuerdo, que también pues me imagino que habrá esos más, esos menos. Y claro, hay cosas que sí que puede aceptar Rusia, otras cosas que parece que no va a aceptar, como por ejemplo que Estados Unidos siga proporcionando material e instrucción militar a Ucrania. Evidentemente, ese proceso de desmilitarización que exige Rusia, me imagino que no estará de acuerdo con ello. Hay cosas que sí que va a aceptar. Por ejemplo, Rusia nunca se ha opuesto a que Ucrania ingrese en la Unión Europea. Es más, te voy a decir algo, Rubén. Probablemente a Rusia le interese que Ucrania entre en la Unión Europea. ¿Y sabes por qué? Porque a través de esa frontera, sobre todo teniendo en cuenta que la parte que se quedaría Rusia es donde está todo el tejido industrial de Ucrania, probablemente por ahí pasen muchos productos rusos que se pueden camuflar como productos ucranianos y, por tanto, pues inundar el mercado europeo. Claro, el problema es que también puede pasar a la inversa. O sea, que también puede pasar que pueden entrar al mercado ruso sin aranceles y sin historias y tal, con el mercado. Porque recordemos, perdona, Coronel, recordemos que Putin puso de manifiesto esto. Es decir, como Ucrania es un país que históricamente ha sido ruso, hay un tratado comercial especial entre Rusia y Ucrania. Entonces, si Ucrania forma parte de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, vía Ucrania, se pueden beneficiar de ese tratado comercial que habría que revisar, por supuesto, también. Mira, me contaba ayer una persona que hace unos días había visto un buque oceánico, el ucraniano, que estaba atracado en un puerto y al lado había dos buques, uno de guerra y otro civil, rusos. Bien, y me decía, ¿tú sabes lo que estaban haciendo las tripulaciones de los tres buques? Partiéndose de risa entre ellos, jugando entre ellos, hablando entre ellos. Es que es así. Por supuesto que si es que esa relación va a ser muy difícil de extirpar a pesar de la guerra. Las heridas curarán y volverán otra vez buena parte del país a esa dinámica. Y por tanto, claro que eso beneficiará a ambas partes. No olvidemos que Rusia está deseosa de seguir comprando productos, y sobre todo de gran lujo, europeos. Casi todo lo que producía Italia de lujo lo estaba comprando Rusia antes de empezar la guerra. ¿Y para qué vamos a hablar de lo que le vendíamos a España de frutas, verduras y hortalizas y hasta carne de cerdo, ¿no? Por supuestísimo. O muebles de lujo que, por ejemplo, fabricaban en unas fábricas que tenemos excelentes en la región de Murcia. Pues claro que sí. Pero mira, además de eso, tú fíjate, hay otro tema que también es muy importante para entender lo que subyace. Al final esto es un guiño de Donald Trump que dice a su industria militar que le ha exigido que fabricara en masa. No olvidemos que había una gran deficiencia, por ejemplo, incluso de proyectiles de artillería de 155 milímetros, y ahora no puede parar tampoco esa producción de golpe, ¿no? Porque les había prometido que obviamente hacía falta que lo produjera y algo les habrían prometido. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a seguir inyectando medios militares a Ucrania. Que además, fíjate, eso lo enlazo con otra noticia muy interesante y también muy astuta por parte de Trump, que fíjate que hace un par de días dice, voy a montar un escudo antimisiles en todo Estados Unidos, similar al que tiene Israel. Claro, Israel es un país pequeño. Imagínate lo que significa montarlo en toda la frontera de Estados Unidos, marítima y terrestre. O sea, impresionante. Claro. Con lo cual, ¿qué significa? Que le está haciendo un guiño a ese complejo militar, industrial, tecnológico, que le dice, mira, efectivamente,
Vas a perder parte porque no vas a aprender tanto, porque no va a haber una guerra. Una cosa es modernizar un ejército y otra cosa es alimentar una guerra con todo lo que ello significa, pero en contrapartida vamos a gastar una fortuna verdadera en montar este escudo antimisiles, donde va a haber un pastel gigantesco. Con lo cual, además, ¿qué americano va a estar, estadounidense va a estar en contra de montar este escudo antimisiles en un contexto de ingenios hipersónicos, de todo lo que se avecina, estos aviones ya de sexta generación que está desarrollando China, y por tanto, pues es fácil de convencer a la población de la necesidad de este nuevo sistema antimisiles muy sofisticado, ¿no? Entonces, claro, pero seguimos con el tema de Ucrania. Mira, tanto es así que ya se avecina, es más, ya se empieza a hablar, según ese borrador, de que la negociación final sería en mayo, incluso dan hasta fechas casi concretas, que empezaría ahora, precisamente en estos días, las primeras negociaciones, en marzo se acelerarían para que en mayo se firmara definitivamente ese alto el fuego, en el que, tú fíjate si esto es importante, porque lo enlazamos con otras noticias que tampoco creo que se le han dado la suficiente importancia, como la del Financial Times, diciendo que ya se está hablando de volver a abrir el Nord Stream 2. El 1 parece que ha quedado totalmente destruido, que ya Dinamarca, por ejemplo, daría su beneplácito para que esto volviera otra vez a fluir el gas ruso hasta Alemania, pero tiene un pequeño truco, Rubén. El pequeño truco es que parece ser que lo que está intentando Estados Unidos es comprar este oleoducto que costó 10 o 15 mil millones de euros, comprarlo por una cantidad casi ridícula para que sea Estados Unidos el que traiga el petróleo ruso hasta Alemania y, por tanto, al resto de Europa. A Rusia le vendría bien, porque al final es vender otra vez el gas, y decir, mira, tú te haces cargo de esto. A Estados Unidos le vendría de maravilla, porque él también sacaría tajada de esa llegada del gas ruso y todos contentos, y además lo complementaría siguiendo mandándonos el gas natural licuado procedente directamente de Estados Unidos. Porque al final aquí, una vez más, aquí al final lo que está en juego es el dinero. O sea, las vidas humanas no importan nada, absolutamente, vamos, les trae al pairo completamente a todos, ¿no? Como si tienen que morir otros 100.000 soldados más en Ucrania, les da exactamente lo mismo. Con lo cual, y podemos seguir desgranando algún punto más del acuerdo, del presunto acuerdo, Sí, de este borrador sí. que ha llegado, porque es muy interesante. Por ejemplo, lo que dice claramente... Perdona. Quiero preguntarte por una serie de puntos que tenemos aquí, porque quiero que lo veamos. Por cierto, recuerden, por favor, dejar su like, que no le cuesta nada, para apoyar el directo, para que la gente lo vea. Suscríbanse, allí tienen abajo el botón de suscripción para seguir estos directos y los likes que subimos. Fíjate que establece ya incluso un calendario concretísimo. 20 de abril de 2025 se prevé un alto el fuego y una paz definitiva firmada ya para el 9 de mayo, que es el día de la victoria de Rusia, pues por lo tanto coincidiendo, ¿no?, con esa doble celebración. Pero los elementos fundamentales, los puntos fundamentales, que son 6 puntos que se han filtrado, por así decir, que bueno, pues vamos a ver ahora, son, primero, Ucrania renuncia sine die a ser miembro de la OTAN y declara su neutralidad estratégica. 2, Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea, pero en 2023. Ojo, cuidado. 2030. Perdón, 2030. Claro, esto está muy bien. Y si me permites, espera, con otro truco. Porque, evidentemente, a Ucrania, además de que Estados Unidos la ayude militarmente porque la interesa para mantener su industria, el complejo militar industrial, pero ¿qué dice el Estados Unidos? Que la reconstrucción del país la pague Europa. Exacto, sí, la paguemos ahora los europeos. Fíjate, pero también tiene un pequeño truco también, porque sí, la reconstrucción del país, pero todo lo que son los sectores estratégicos, eso ya están en manos de los grandes grupos de inversión de Estados Unidos, como es BlackRock. Es decir, que nos va a dejar a nosotros la faena sucia, por así decirlo, que nos va a costar una hipermillonada, para que nosotros, claro, como va a ingresar en la Unión Europea, pues va a ser un país de la Unión Europea y tenemos que ayudarle a reconstruir, sí. Pero lo que de verdad, donde va a estar el jugo, de donde va a imprimir a Ucrania, eso ya se lo va a quedar Estados Unidos y sus grandes grupos de inversión. Tú fíjate si son astutos los pájaros. Como dice el acuerdo, en el año 2030 entiendo que Rusia, y se entenderá que Ucrania peticiona entrar en la Unión Europea, pero no es tan fácil. O sea, Estados Unidos no. Sí, obviamente tiene una área de influencia brutal y decide y toca la batuta sobre lo que pasa en la Unión Europea. Pero si de repente en 2030, que oigan, de que 2030 quedan 5 años, hay algún país o algunos países de Europa que dicen, miren,
no, Ucrania tal y como está y con la gente que hay allí, aquí no van a entrar, que esto podría pasar perfectamente, pues veríamos, ¿no? El número 3, Ucrania no reduce el tamaño de su ejército y Estados Unidos se compromete a seguir apoyando lo que han llamado la modernización de las Fuerzas Armadas, que esto tiene dos patas que ahora nos desgranarás tú. La primera, obviamente, el complejo militar industrial, pero ¿qué es esto del tamaño de su ejército? Porque a día de hoy el ejército de Zelensky pues no está muy para echar cohetes cuando está tirando mercenarios y sobre todo cuando hace una semana Zelensky estaba pidiendo 1 millón de soldados europeos en suelo ucraniano para garantizar la paz. Ergo, ¿qué hay realmente detrás de este punto? Sí, digamos que es para garantizarle a Ucrania una aparente seguridad, es decir, no te voy a reducir el ejército. O sea, imaginémonos, por ejemplo, cuando después de la Primera Guerra Mundial las limitaciones que se le imponen a Alemania de tener un ejército mínimo, ¿no? Por ejemplo, no poder desarrollar carros de combate, que sabes que al final jugaban con carros de madera, ¿no? Pero entonces dice, no te preocupes que tú vas a mantener tu ejército, tal como lo tienes ahora mismo. ¿Y dónde está también aquí la clave? En esa modernización. Porque al final lo que va a hacer Estados Unidos es estandarizar, lo que quede por estandarizar, que ya está muy estandarizado, del ejército ucraniano. ¿Por qué? Porque eso es un pastel económico inmenso. Tú piensas que, por ejemplo, todo lo que todavía estuvieran utilizando de la época soviética o procedente de otras partes del mundo, eso va a quedar eliminado y todo va a ser material estadounidense barra OTAN, compatible, estandarizado, efectivamente, con el material estadounidense y de la OTAN, que al final es el mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando, fíjate, pero ya no solamente de piezas de artillería, de munición, de calibres, de fusiles de asalto, no, estamos hablando, por ejemplo, temas de transmisiones, en fin, para que todo sea efectivamente pues, compatible. Es que ahí estamos hablando de cantidades ingentes de dinero. No olvidemos que cada vez que un país ingresó en la OTAN, para Estados Unidos fue un negocio fabuloso, porque ese proceso de estandarización, básicamente quien lo llevó a cabo fue Estados Unidos y sus empresas, que es algo que no es muy conocido, ¿no? Porque, claro, con la golosina de entrar en la Unión Europea, primero le decían, entra primero en la OTAN y luego ya entrarás en la Unión Europea. Pero entrar en la OTAN significaba mucho dinero que en cierto modo incluso llegamos a pagar los europeos con la esperanza de que ese país luego posteriormente entrara en la Unión Europea. Por cierto, cuando tú decías, creo que hay un punto anterior, es que no sé si hemos llegado ya, cuando decías que Ucrania renunciaba también al territorio que había. No. Eso no hemos llegado. Vale. No, ese lo dejaba para el final, porque de hecho lo voy a dejar para el final porque el sexto es que permitirán participar en las elecciones en Ucrania a los partidos de lengua rusa y que quieren la coexistencia, o sea, a los partidos prorrusos. Me refería al punto 4, Sí, no, que como te digo, lo voy a dejar para el final, porque es que me parece el más importante de precisamente lo que venimos diciendo desde hace 2 años, cuando en su día decíamos, pero vamos a ver, es que van a. Bueno, no me quiero adelantar, pero tenemos primero esto, ¿no? Que se volvió a aceptar la oposición prorrusa, y luego el levantamiento de las sanciones contra Rusia, que se van a levantar de manera paulatina, ¿no? En particular todas las restricciones a las importaciones de recursos de energía rusos de la Unión Europea, pero estarán sujetas a un impuesto especial y sus ingresos se utilizarán para la restauración de Ucrania, impuesto que pagaremos la Unión Europea. Eso es que ahí está la clave. Es lo que te decía. Estados Unidos dice, mira, yo le voy a inyectar armamento que yo gano con ello y mis empresas, los sectores estratégicos ya se lo han quedado o se lo van a quedar. ¿Y qué le dejo a Europa? Que sea la que aporte dinero para reconstruir Ucrania. Es que la jugada para traer es perfecta. Y como aquí somos tan primos en Europa, pues tragaremos y nos parecerá hasta bien. Y aquí habrá gente que, oye, es que es lo que tenemos que hacer, ayudar a Ucrania a reconstruirse. Aunque aquí terminemos de acabar con el estado del bienestar, ya con el tema de las pensiones, los ataques que está habiendo, con el tema de la sanidad, ¿no? Entonces, y lo haremos, por supuesto que sí. Pero fíjate, aquí es muy importante también el tema no sé si hemos llegado ya, no, creo que no. Lo de las elecciones y los... no, ese es el siguiente punto, perdona, es el siguiente punto. No, eso lo he dicho ya, el tema de las elecciones, sí, ¿no? El tema de las sanciones, claro, a Rusia, pero vamos a ver, mira, lo primero es que hay una hipocresía inmensa. Ayer hice un programa en el canal con probablemente el que más sepa de España con diferencia, vaya muchos años analizándolo, un doctor en temas navales, que nos contaba con pelos y señales la mentira que hay con respecto al petróleo. Ya no hablamos ni del gas, que sabemos que del gas, España concretamente la compra 5 veces más gas natural licuado a Rusia que antes de la guerra. El tema del petróleo, donde están pringados todos.
países europeos que están haciendo de oro. Hablaba de Grecia, hablaba de Malta, pero ojo, la propia City de Londres, la City de Londres, que se está haciendo de oro porque es Rusia, que no tenía, porque no lo necesitaba, digamos, esta flota de buques fantasma en el que embarca su petróleo, pero que en mitad de alta mar se lo pasa a otro petrolero y ya no es petróleo ruso, es petróleo de otro país, que puede ser India, nos lo venden a nosotros mucho más caro y aquí estamos tragando con todo, lo sabe todo el mundo, incluso con el riesgo medioambiental que supone en el caso de España, concretamente para Galicia y para las Islas Canarias. Porque ahora, como muchos buques ya no pasan por el canal de Suez, por el tema de los Houthis en Yemen, sino que dan la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza, están pasando por el medio de las Islas Canarias. Esto lo sabe todo el mundo y está todo el mundo pringado. Y entonces es una hipocresía total y absoluta, Rubén, como tantas cosas. Entonces, claro, está todo el mundo además deseando que se levanten esas sanciones para volver otra vez a hacer beneficio, a hacer caja. Una caja que se hacía indirectamente y para hacerlo todavía de manera mucho más directa. Y eso es lo que vamos a vivir. Y por eso te decía que muchos de los que hasta ahora han atacado despiadadamente a Rusia han hecho de todo, empezando por los desesperados que están los nafos, que están empezando a matar entre ellos, y clarísimamente, pues claro, se les empieza a acabar ya el chollo. Entonces, piensa que van a cambiar completamente el discurso. Y no tengas ninguna duda que, como pasó en su momento en el año 2015 con Irán, cuando llegan al acuerdo nuclear, que aquí saldrá gente disparada a Rusia a volver a hacer negocios. Totalmente. Y lo veremos. Algunos de los que ahora mismo han estado diciendo, no, Rusia jamás, Rusia es el enemigo, mañana nos va a invadir, al día siguiente va a llegar hasta los Pirineos, nos va a matar a todos. Pues verás tú al día siguiente, de repente los amigos que son de los rusos y van a salir todos, ya te digo, como cohetes a Moscú. Que no haya ya alguno coronel paseándose ya por San Petersburgo y por Moscú tomando ya posiciones. Fíjate, el punto nuclear que quería dejar, bueno, también quiero que toquemos en relación, porque creo que tiene mucha relación, pero el punto nuclear, ¿no? Ucrania rechaza, cuando habla de Ucrania se refiere a media Ucrania, por supuesto, porque la otra media, como este punto recoge, va a quedar dentro de la Federación Rusa. Ucrania rechaza los intentos militares y diplomáticos de devolver los territorios ocupados. ¡Ojo! Ucrania rechaza los intentos militares y diplomáticos, es decir, que renuncia totalmente a su integridad territorial. Fíjate, coronel, perdona, que esto es la prueba obvia, clara, evidente, porque esto ha salido de la Casa Blanca, ¿vale? Esto no ha salido de RT, ni Sputnik, no, esto es de la Casa Blanca, de que no es que teníamos razón, es que era evidente, como venimos diciendo, que esta guerra solo iba a terminar con la destrucción de la integridad territorial ucraniana y que en ese momento lo que estaba pidiendo Rusia no era ninguna locura y era precisamente lo que hubiera evitado la guerra y mantenido en todo momento la cohesión y la integridad territorial de Ucrania. Porque en el año 22 Rusia no ambicionaba ningún territorio más allá de Crimea, que siempre ha sido rusa, hasta que en los años 50 Khrushchev se la regaló por ser de por allí. Y no solo eso, sino que el acuerdo de paz que se firmó 2 semanas después de la invasión rusa era la renuncia precisamente a toda conquista territorial. Que sabes que aparece por ahí Boris Johnson, borracho seguramente, decirle no, aquí a la guerra y os vamos a dar todo lo necesario. Bueno, han pasado 2 años, han muerto no sabemos cuánta gente, Trump decía el otro día que millones, acusaba a la prensa norteamericana de no estar dando las cifras oficiales, ojo, cuidado, y ahora nos encontramos que de la noche a la mañana Zelensky tiene que decir, bueno, vale, renuncio a la unificación de mi país, que medio país esté en la Federación Rusa. Pero ¿cómo van a vender esto a los europeos que nos llevan 2 años diciendo que íbamos a hundir a Rusia, que había que luchar por Ucrania, por la libertad de Ucrania, etcétera, etcétera? Y nosotros que llevamos 2 años diciendo, señores, es que esto no es luchar por la libertad de Ucrania, porque Ucrania va a terminar partida en 2. Pues los que han auspiciado todo esto, lo que han auspiciado ha sido la rotura de Ucrania irreversible. Irreversible. Sí, mira, lo que en realidad dice es que Ucrania no reconoce que Rusia se quede con esos territorios, pero que sí que renuncia a recuperarlos militar y diplomáticamente, pero que no va a reconocer que esos territorios pertenecen a la Federación Rusa. Es decir, que eso es una parte que a lo mejor está mucho más desarrollado en el texto que yo he leído, un poco más completo, ¿no? Entonces, digamos un poco el resumen. Claro, ¿qué sucede? Pues lo que tú estás diciendo, mira, lo de Crimea, desde luego, estaba claro que, vamos, antes morían todos los rusos antes de volver a entregar Crimea. Eso estaba más que claro, pues la única base que le queda en mares calientes, por así decirlo, a Rusia, eso jamás lo iba a devolver. Luego, si tenemos en cuenta todo lo que es el Donbass,
no olvidemos que al final allí los que viven son rusófonos, son personas que ya desde hace tiempo tienen pasaporte ruso, que desde hacía mucho tiempo el Kiev las estaba machacando, las estaba masacrando, no las proporcionaba ni los servicios más básicos, no las pagaba las pensiones y evidentemente esa zona estaba perdida. O sea, lo mismo, tenía que hubiera matado absolutamente a todos, ¿no? Y que efectivamente Ucrania hubiera ganado militarmente la guerra, que sabíamos desde el principio que era imposible, salvo que se lo hubiera inyectado por parte de otros países o de Estados Unidos decenas de miles o cientos de miles de soldados, Y aparte de tropas, material de verdad. eso es, tropas, Eso claro, es. sí. Y luego fíjate, yo lo que sigo pensando, y no me lo quito de la cabeza, es que a lo mejor en un determinado momento, para propiciar que estas negociaciones llegaran a buen fin, Rusia cediera algo de la zona de Zaporilla y Jersón. Porque no olvidemos que en las reivindicaciones iniciales de Rusia, estas zonas no estaban recogidas. Esto fue posterior, cuando lleva a cabo esos referéndum, que se vota mayoritariamente para querer integrarse en la Federación Rusa, pero ya sabes que como en toda negociación, algo hay que ceder. Entonces, no sería descartable que algunas partes de lo que es Zaporilla y Jersón, que sí que volvieran otra vez a ser territorio ucraniano. Pero desde luego todo lo que es la zona del Donbass, obviamente no, porque ya no tendría ningún sentido. Simplemente digo porque ya sabes que al final en toda negociación se trata de acaparar lo máximo posible para luego tener siempre alguna baza que ceder en algún aspecto. Pero en cualquier caso es verdad que este era el fin previsible, ¿no? Lo demás no tenía ningún sentido. Lo que pasa es que se le llevaba, como dicen, y es verdad, a Ucrania, hasta el último ucraniano, a defender algo que parecía totalmente insensato. Y además que no significa que a Rusia no le haya costado también mucho, evidentemente, pero no tiene la misma capacidad, ni siquiera poblacional, de Ucrania que Rusia, y eso es algo totalmente obvio. Pero ojo, cuidado, porque, coronel, decíamos antes que obviamente, como decía Trump, para bailar un tango hace falta dos personas. Y Vladimir Putin lo ha dejado muy claro. Él ha dicho que con Zelensky no se va a sentar a negociar, lo cual es muy inteligente por dos motivos. Vladimir Putin ha utilizado el pretexto de que el mandato del líder está expirado en mayo y, en consecuencia, cualquier cosa que firme Zelensky puede venir un político después ucraniano que no sea Zelensky, que obviamente Zelensky está pensando ya más en las palmeras de Bahamas que o de cualquier otro sitio o en las calles de Londres que en mantenerse como presidente de media Ucrania. Y está comentando Putin al final de que quien sí tiene la autoridad para firmar un acuerdo de paz es la Rada. Pero claro, ¿qué sucede aquí? Pues que la Rada, el Parlamento ucraniano, sin Zelensky y sin el títere número uno de Estados Unidos, en cuanto desaparezca, aquello puede ser un gallinero de nacionalistas, de militares, de esto, de otro, lo cual puede ser una debilidad aprovechada por Putin para intentar aprovechar en este momento en el que ya su adversario, porque en un pulso, cuando el otro empieza a flaquear es cuando más tienes que apretar. Y obviamente, pues Vladimir Putin aquí, viendo que el principal instigador de la guerra y socio preferente de Ucrania, que es Estados Unidos, está saliendo en todos los medios a bombo y platillo diciendo quiero firmar la paz, quiero firmar la paz, quiero firmar la paz, pues Putin es ahora donde está haciendo valer su posición de fuerza, ¿no? Mira, ya lo ha apuntado brevemente antes, Rubén, que el propio Zelensky se ve que le van a dejar al margen. Al final, lo que le van a presentar a Zelensky es un plan ya hecho, que le dirán, firma, y se acabó. Porque lo mismo que Estados Unidos hasta ahora le interesó mantener esta guerra, ahora a Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, no le interesa seguir manteniendo esta guerra. Y entonces, que lo mismo que en su momento Zelensky, pues, oye, aceptó, después de todo él defendía a su país, aceptó lo que le decía a Estados Unidos, pues ahora aceptará lo que le diga a Estados Unidos. Si es que en realidad, lo que estamos comentando, piensa que, luego hablaremos también bien otro punto, en el que va a haber nuevas elecciones en Ucrania, que ahora hablaremos de ello, y probablemente no salga Zelensky. No olvidemos que Zelensky, ya antes de empezar la guerra, tenía una popularidad muy baja. Es más, había algunos oponentes políticos que tenían más popularidad que Zelensky, porque entre otras cosas Zelensky había prometido una serie de cosas que no estaba cumpliendo. Entonces, no significa que Zelensky, una vez que le fuercen a firmar este acuerdo de paz, siga en el poder, ni mucho menos, porque también hay algo importante, Rubén, que Zelensky se lo está jugando todo. ¿Y por qué tiene que hacer este tipo de afirmaciones también? De que tampoco van a sentarse a negociar con Putin. Muy sencillo, porque no olvidemos que Zelensky está amenazado de muerte por parte de algunos opositores civiles y militares que en el momento que negocie lo más mínimo con Putin,
desaparecerá de escena y desaparecerá de escena de verdad, ¿no? Entonces, claro, y además tiene toda la lógica. De hecho, ahora mismo había una noticia de cómo le estaba intentando apartar por todos los medios a Poroshenko, que probablemente sea su principal rival, pero también está la señora Timoshenko. En fin, tiene rivales muy poderosos que en algún momento le superaban en popularidad antes de empezar la guerra, y por tanto él se está jugando el todo, porque tampoco puede decir abiertamente voy a sentarme a negociar, voy a renunciar a una parte de mi territorio, voy a renunciar, o voy a aceptar no entrar en la OTAN, porque dirá, bueno, entonces ¿para qué nos hemos estado matando durante este tiempo? ¿Para qué has acabado con 2 generaciones de jóvenes? Para eso puedes haberlo hecho antes, ¿no? O sea, no hace falta llegar a este extremo. Y por tanto, y tú piensas que hay muchísimos ucranianos, mucho más de lo que nos creemos, que están tremendamente disgustados con la política que ha llevado a cabo Zelensky, porque veían que al final, el desenlace final iba a ser este, y lo mismo, y decían, oye, para este viaje no hacía falta alforjas, ¿no? Y que se llevaran a cabo este tipo de matanzas. Efectivamente. Y no solamente eso, sino que aquí hay un elemento que hablábamos ayer con Daniel Stulin que quiero tratar contigo. Al final, si se llega a un acuerdo de paz en el cual una parte de Ucrania quede dentro de la Federación Rusa, una parte importante de Ucrania va a ver de manera constante y permanente su país mutilado. Esto es así, esto no va a desaparecer de la mente de los ucranianos. Ergo, por ejemplo, Stulin decía que esto va a llevar indefectiblemente el día de mañana, de un modo o de otro, por un lado o por otro, a otra guerra. ¿Tú crees que esto puede suceder? No es descartable. Al final piensa que, mira, Ucrania ya antes de la guerra estaba muy dividida. Estaba dividida, primero, entre una clase pequeña dominante y la mayoría del pueblo, en algunos casos que vivía en condiciones casi, vamos, casi de edad media. Vemos estas poblaciones, como vivían muchas de estas personas. En la diferencia entre las grandes ciudades, que eran pocas, y el campo. Vemos que había también una diferencia incluso religiosa entre este catolicismo oriental y la religión ortodoxa, que encima se sacan de la manga otra ortodoxia ucraniana. Y luego no solamente eso, sino las 2 partes del país, en cuanto a idioma, la inmensa mayoría hablaban ruso, aunque también hablaran lo que es el ucraniano, que al final es la parte occidental del país, la zona, las estribaciones de los Cárpatos, con toda pues, esta influencia, por ejemplo, polaca, ¿no? Histórica. Entonces, esa diferencia va a seguir existiendo, no lo olvidemos. Y más una vez que si de verdad se reconstituyen y se vuelven a legalizar todos los partidos que están a favor de mantener unas buenas relaciones con Rusia y de que se permita otra vez volver a hablar ruso en el país. Por cierto, que también se está impidiendo hablar ruso en todos los países bálticos, donde hay países que tienen un 20 o 25% de población rusófona. Pero quiere decir que efectivamente eso va a estar ahí, y probablemente todos los de esa zona más occidental, que por cierto no han sufrido la guerra como sí la ha sufrido la parte más oriental, pero en cualquier caso van a seguir con un enfrentamiento a Rusia que no va a percibir o no va a sentir la otra parte, que al final dice, pero es que nosotros no teníamos necesidad de haber llegado a esta situación tan extrema. Claro, el tema es que aquí pueden pasar varias cosas. En primer término, si esta situación, o sea, si Putin es muy inteligente, sobre todo es estratega, de hecho algunos le acusan de blando, pero de estratega desde luego de falta de estrategia no le pueden acusar. En el momento en el que se firme el acuerdo de paz, pondrá, o se sobreentiende que pondrá, todo su empeño en intentar pacificar la situación, y como a él le gusta, en que la Ucrania de Zelensky, la media Ucrania, pase a ser una especie de Bielorrusia, algo que puede llevar mucho tiempo, pero que si se permite esa oposición prorrusa, etcétera, etcétera, con mucho tiempo, pues se podría intentar. Claro, obviamente la Unión Europea tampoco se va a quedar, pero siempre va a ser una zona de fricción. Otra cosa es que a largo plazo busque lo que buscó en 2014, cuando estalla el Maidán y cuando la zona del Donbass y de Lugansk se declaran independientes y rechazan estar bajo el gobierno del Maidán y piden entrar en la Federación Rusa, y Putin dice que no. O sea, que para que vea la gente que dice, no, Putin solo quiere expandirse y hacerse más grande y tal, no sé cuántos. Putin no dijo que no por nada. Dijo que no porque es una zona prorrusa, obviamente, que le interesa esté dentro de Ucrania. ¿Para qué? Para mantener una hegemonía y un control de toda Rusia. ¿Tú crees que se podría plantear en algún momento la reunificación de Ucrania
siempre y cuando haya una garantía de que quede bajo el área de influencia de Rusia, o eso está ya totalmente descartado? Ahora mismo yo lo veo muy complicado. En el futuro, pues no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí que es verdad que, obviamente, Rusia intentará que el gobierno nuevo que esté en Ucrania le sea favorable, pero como intentan todas las grandes potencias del mundo. O sea, Estados Unidos, si hay un país que ha ingerido en la política nacional, incluso llevando a cabo hasta asesinatos, ha sido Estados Unidos. Eso está más que demostrado, ¿no? Y por supuesto, todas las grandes potencias siempre intentan que los gobernantes les sean afines, y más cuando están tan sumamente próximos y para ellos son su gran colchón de seguridad. Hay que tener en cuenta que Rusia no tiene fronteras físicas fácilmente defendibles con obstáculos naturales, y por tanto siempre ha intentado tener colchones estratégicos, es decir, zonas de amortiguación estratégica en caso de que se sintiera amenazado, ¿no? Entonces lo va a intentar, por supuesto, como va a intentar Estados Unidos y como va a intentar todos tener gobiernos afines, pues eso no tengo ninguna duda. Y evidentemente ahí se le abre una ventana importante una vez que se permita precisamente volver, que existan de nuevo estos partidos prorrusos. Cambiado de tercio al respecto, porque bueno, has dicho que querías comentar algo sobre el tema de las elecciones de Zelensky. Sí, esto también es relevante, porque mira, no olvidemos que efectivamente Zelensky está ilegítimamente en el puesto. Él lo que ha argumentado es que como estaban en guerra, que no era el momento de hacer elecciones. Pero fíjate, mientras ha dicho esto, el señor Zelensky se ha paseado por todos los escenarios del mundo, ha dado todas las vueltas que ha querido y más. Ucrania ha participado en las Olimpiadas, Ucrania ha participado en los campeonatos internacionales de fútbol. Quiere decir que cuando se ha querido no ha habido ningún problema en que dar apariencia de normalidad. ¿Por qué no se podían haber llevado a cabo elecciones? Porque era mucho más sencillo prohibir todos los partidos políticos, convertirse en cierto modo en un autócrata de orden y mando, y que allí no hubiera ninguna disensión de ninguna naturaleza. Entre otras cosas, porque los partidos prohibidos, muchos de ellos, son prorrusos, en el sentido, una vez más, de que no quieren la confrontación con Rusia, quieren un acercamiento a Rusia, porque entienden que tienen un pasado común, que tienen una lengua común y que no tiene sentido que existir ese enfrentamiento. Y obviamente ni a Zelensky ni a todos los que hasta ahora le han apoyado les interesaba que esos partidos fueran legales, estuvieran legalizados. Cambiando de tercio, pero también, Rosa, se publicaba hoy un artículo sobre el tema de Siria y de Al-Assad. Ahora, después de lo que ha pasado estos últimos 2 meses, podríamos llegar a interpretar, quiero conocer tu opinión, si Rusia habría dejado caer a Al-Assad con la finalidad de más adelante, cuando los vientos le sean más favorables y esté Donald Trump, obviamente en la Casa Blanca, como ya es el caso, y cerrar la etapa de Ucrania, que parece que está a punto de cerrarla, ya centrarse otra vez en Oriente Medio y devolver a Al-Assad a Siria. ¿Tú crees que esto se puede producir? ¿O crees que la influencia del Israel y de Estados Unidos sobre Siria ya va a ser muy potente a través de los yihadistas y de ISIS y no va a poder ser así? Vemos que todos están intentando pasearse por la nueva Siria, por esta Siria que es vergonzoso lo que está sucediendo, evidentemente, pero todos lo están intentando. Y también recientemente hemos visto la noticia de enviados de Rusia que están dando la mano allí al Golani, ¿no?, al nuevo dirigente sirio. Hay muchos intereses, hay intereses energéticos, hay intereses efectivamente también geopolíticos. Al final, la base que tenía Naval en Tartus, que tenía Rusia en la zona de Latakia, pues era una base muy simbólica. Es la única base que tenía fuera de su territorio, que tenía además en Aguascalientes, que siempre había sido una obsesión para Rusia, pero tampoco una base especialmente importante, una base más bien modesta. Básicamente servía para dar apoyo logístico a los buques rusos que transitaban por el Mediterráneo. Ahora lo está intentando compensar con otra base que quiere abrir en Libia, que veremos a ver si la termina de abrir o no, porque claro, la situación en Libia también es muy compleja, no solo existe un gobierno. Entonces veremos a ver si lo consigue o no lo consigue. Es verdad que luego, con el tema del apoyo decidido a Siria, había construido también al lado una base aérea un poco más importante, pero tampoco es un escenario que especialmente le interese a Rusia. Es decir, ¿para qué quiere una base aérea en ese territorio? Que tampoco es, ahora mismo no es una zona especialmente de su influencia. Le interesa mucho más, por ejemplo, tenerlas en África. Todas estas bases que sí que probablemente pues las vaya abriendo paulatinamente, y además con el beneplácito de los países africanos, o por lo menos de muchos de ellos.
Ahora que también si puede mantener a la base de Tartus, pues claro que lo va a intentar, pues como lo van a intentar Estados Unidos, mantener de las bases que tenía en Siria de manera ilegal y que también le interesa mantenerlas, ¿no? Aunque nada más sea por ejercer su influencia en esta parte del mundo. Pero entregará, es que estas son cosas que, claro, son unos futuribles que es un poco, simplemente es el titular, ¿no? Buscar el titular y el clickbait, pero en realidad tiene muy poco de visos de realidad. Es decir, entregará al Assad a cambio de que le recupera la base en el Mediterráneo. Pues cabe la posibilidad, todo es posible, ¿no? Pero en principio no tendría mucho sentido. Mira, a pesar de todo lo que ha sucedido en Siria, de este abandono de al-Assad, no olvidemos que al-Assad al final ha sido refugiado en Siria. Rusia siempre ha tenido a gala, o ha procurado por todos los medios, no abandonar a sus aliados, cosa diferente de lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos abandonó al dirigente tunecino, abandonó al dirigente egipcio, abandonó al dirigente afgano, abandonó a Saakashvili, el dirigente de Georgia, y les abandonó claramente. Esto es muy importante luego en diplomacia, porque si tú pretendes que luego alguien te respete o que llega a un acuerdo contigo, tú tienes que garantizarle cierta protección y cierta seguridad. Entonces, cuando alguien te dice, oye, no, pero si es que tú has abandonado a todos con los que tenía negocios, y la otra diferencia es decir, oye, pues tú no les has abandonado. Y cuando las cosas se han puesto mal por muchos motivos, que lo de Siria son muchos motivos, pues tú le has vuelto a dar refugio y a dar ayuda en tu propio territorio. Y esto es muy, muy importante. Recordemos Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, recordemos el último dirigente de Afganistán, ahora no me acordaré. Bueno, te quiero decir que todos estos evidentemente fueron abandonados completamente por Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que Rusia ha intentado marcar esa diferencia. Es verdad que podemos decir, hombre, pero dejó caer al gobierno de al-Assad, es cierto, pero ahí es que ya entraríamos en un debate mucho más amplio porque evidentemente las circunstancias fueron múltiples. Fíjate, coronel, que el último tema que quiero tocar contigo, para tampoco hacer muy largo el directo, sé que estás haciendo un gran esfuerzo por la operación y el dolor que tienes ahora mismo maxilofacial. No pasa nada. Y sabes te lo que yo llevo peleando toda mi vida, soy muy peleón, así que tú no te preocupes por eso. Pero me sabe mal. Bueno, hoy se ha producido una liberación de rehenes, han dicho en la tele, aunque otros medios han dicho presos. Ya no sabemos si estamos hablando de rehenes, estamos hablando de presos. Es un intercambio no sabemos muy bien lo que está pasando, pero vemos que está habiendo movimientos por parte de Israel y por parte de Hamas de intercambio de personas, tanto de miles de personas, civiles, milicianos, han salido también a celebrarlo, ¿no? Y sí que han dicho, bueno, que ha habido una entrega de rehenes bastante grande. Esto realmente sorprendió que el día de antes de la toma de posesión de Donald Trump se firmara in extremis ese acuerdo de paz, después de que Donald Trump amenazara una semana antes de decir que si no se procedía a ese acuerdo de paz antes de su llegada a la Casa Blanca, se iba a desatar un infierno en Oriente Medio que iba a perjudicar, y dijo, tanto a Hamas como a Israel. Ojo, cuidado. Netanyahu no acudió a la toma de posesión de Donald Trump. Te pregunto, aunque es Donald Trump viene determinado a hacer muchos cambios, ¿crees que estamos viendo quizá un intento de Donald Trump de intentar liberarse un poco del yugo del lobby israelí por parte de que impera en Estados Unidos? El último dirigente de Afganistán era Ghani, perdón que se me había olvidado. Mira, vamos a ver, la relación entre Estados Unidos e Israel va a seguir existiendo. No olvidemos que quien lleva a cabo, quien es el que crea, el que fomenta los acuerdos de Abraham en su momento es Donald Trump. El que traslada a la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén es Donald Trump, que de cierto modo venía a decir que Jerusalén era la capital de Israel. El que dice en contra de las resoluciones de Naciones Unidas que los Altos del Golán son territorio íntegro de Israel es Donald Trump. Y por tanto no va a abandonar a Israel ni muchísimo menos. Entre otras cosas por el peso que tiene el lobby judío en Estados Unidos, que es bien conocido, ¿no? Empezando por el gran lobby que es AIPAC. Entonces, esto lo que es verdad que es Donald Trump, que también tiene que dar algunos golpes de efecto, parece ser que llegó a amenazar a Netanyahu personalmente en caso de que no acordara llegar a un acuerdo con Hamas.
lo primero que tenemos que alegrarnos, como no, de que Hamás libere de una vez por todas, que ya era hora más que de sobra después de año y medio, libere a todas las personas, a todos los israelíes que había secuestrado, por supuestísimo. Pero fíjate, hay muchas cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Después de este año y medio, de una guerra en la que Israel ha destruido buena parte de Gaza, que no ha dejado piedra sobre piedra, incluyendo las partes subterráneas, en cambio, por lo menos la aparente muestra de poder que sigue ofreciendo Hamás, con gente joven, gente bien pertrechada, bien uniformada y además bastantes, ¿no? Batallones enteros, cosa que llama la atención porque se supone que esta fuerza de Hamás tendría que haber desaparecido. Para que, sobre todo, esto lo que nos significa es que acabar con este tipo de enfrentamientos que son históricos no va a ser tan fácil ni muchísimo menos. Y además, mientras hay un aparente acuerdo en Gaza, vemos cómo se está intensificando la violencia cada vez más en Cisjordania. Entonces, esto no va a acabar aquí. Si hablamos del Líbano, vemos que ahora mismo Israel ha dicho que no se va a ir del Líbano, por lo menos en otro mes, cuando había prometido que se iba a ir completamente del Líbano. La presencia de Israel en Siria es exactamente lo mismo, y los acuerdos que está llegando concretamente con los drusos. Por lo tanto, el problema es tremendamente complejo, porque además, si siempre lo ha sido, aquí no olvidemos que hay un factor en juego, que es la religión, que lo complica todavía muchísimo más todo. Dentro del propio gobierno de Netanyahu están algunos ultraortodoxos que están en contra de cualquier acuerdo y lo que quiere, y lo dicen abiertamente, es acabar sistemáticamente con todos los palestinos. Y también las declaraciones recientes de Donald Trump, que dice que por qué no se iban todos los palestinos a Egipto y a Jordania, cosa que hoy por hoy pues parece inviable, sobre todo a Egipto, porque Egipto teme que dentro de esos palestinos lleguen también personal de Hamás, y no olvidemos que Hamás está íntimamente relacionado, se considera un brazo de los hermanos musulmanes que ahora mismo es lo que más teme el actual gobierno de Al-Sisi en Egipto, que pueda causar todo tipo de subversión, desestabilización interna, y no en vano debe haber como 40.000 miembros de los hermanos musulmanes encarcelados en Egipto, con lo cual es un problema tremendamente complejo. Esto no va a acabar aquí, ni mucho menos. Hoy, ojalá los liberen a todos los rehenes, pero esto no va a acabar aquí. Y tú piensas que, por ejemplo, muchos de los palestinos, que muchos ni siquiera son palestinos, eran de otras nacionalidades, había tunecinos, había saudíes, encarcelados en las prisiones israelíes, pues evidentemente estas personas tienen que tener ahora mismo un odio visceral a Israel, que imagínate, ellos y sus familiares, con lo cual el problema lo seguimos teniendo. Y más sobre todo en unas partes del mundo donde el concepto de la venganza no es el que tenemos nosotros, que no tenemos concepto de venganza, en general en España, por nuestro pasado religioso, pero que en esas partes del mundo la venganza es algo absolutamente clave, ¿no? Y por tanto, lamentablemente, me temo que esto no va a parar aquí, ni mucho menos, por más esfuerzos que se haga, salvo que efectivamente, salvo que los palestinos desaparecieran de esa parte del mundo y se fueran a otros lugares. Incluso ya vemos que incluso Donald Trump parece ser que incluso ha hablado también de trasladarles a algunos países europeos. El otro día hablábamos de un tema que me parece uno de los más importantes que se va a producir, y esto creo que se va a producir sí o sí, en tu canal, que me invitabas y lo he dejado pasar, pero quiero cerrar con este tema porque me parece el más relevante, que tenemos que empezar a seguir muy de cerca por lo que nos concierne, perdón. Y es lo que Putin, después de lo que ha pasado, después de todo lo que se conoce con la guerra de Ucrania, después, y sobre todo con Donald Trump determinado de alguna manera a que los europeos paguemos nuestra propia seguridad, a hacer ciertos cambios geopolíticos clave y fundamental, a iniciar una nueva era en la que Estados Unidos reconstruya hacia adentro su área de influencia, vuelva a ser una potencia competidora y sea competitiva también con China, con Rusia, etcétera, etcétera, el establecer unos acuerdos de seguridad que incluyan y redefinan la situación geoestratégica de Europa, algo que no se haya producido desde Yalta, desde aquellos famosos encuentros entre Stalin, Churchill y Roosevelt, y después Truman. Y después sí, porque muere en medio y luego llega Truman, pero bueno, la gran mayoría de la tarta ya está repartida, ¿no? Y eso fue el inicio de la Guerra Fría que hemos conocido prácticamente hasta ahora, que se ha querido estirar. Pero claro, yo estoy convencido de que si algo va a querer negociar Putin con Trump es una redefinición de esos acuerdos de seguridad, en la cual no sabemos muy bien qué es lo que va a haber en juego. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo primero que podemos empezar a intuir que se va a producir en esas negociaciones? Porque desde luego lo que no va a querer Putin, o lo que va a intentar, es que haya alguna garantía de que se dejen ya en el patio trasero de su casa
que si Maidanes, que si revolución de las rosas, revolución de los tulipanes, que si esto, que si lo otro, porque Donald Trump va a estar 4 años, pero después Dios sabe lo que puede volver. Entonces, ¿qué crees tú ¿cómo crees tú que se puede fraguar este nuevo acuerdo, este pacto de seguridad que supongo que también estás de acuerdo conmigo en que se va a intentar, se va a procurar? Tú piensas que la rivalidad geopolítica va a seguir ahí, esto no va a acabar ni mucho menos, y más en un contexto en el que Estados Unidos cada vez se ve más amenazado por otras potencias. Esto no va a acabar aquí, evidentemente, ¿no? Va a seguir habiendo sus diatribas, sin lugar a dudas. Luego, mira, comentábamos, por cierto, no sé si has visto que es muy interesante analizarlo en detalle, las declaraciones de hoy, la que va a ser la nueva directora de Seguridad Nacional estadounidense ante el Congreso, que entre otras cosas ha hablado también de la guerra de Ucrania y, en su opinión, entiende que no se debería haber producido si se hubieran atendido a las exigencias o a las reivindicaciones también por parte de Rusia en cuanto a su seguridad territorial, ¿no? Muy interesante, todo lo que ha comentado es tremendamente interesante. Mira, pues verás, antes te decía, desde que acabó la Guerra Fría, todos los presidentes estadounidenses, sin excepción, han intentado por todos los medios que los países europeos incrementaran el presupuesto que gastaban en defensa con respecto a su Producto Interior Bruto. El acuerdo al que se llegó fue de gastar el 2%, pero había países que estaban gastando el 0,5%, o en el caso de España, que aproximadamente es un 1%. Pero claro, porque entre otras cosas, lo que pretendían es que todo ese presupuesto sea para invertir en la industria estadounidense, no para que se creara una verdadera industria estadounidense en Europa. Fíjate que cuando aquí ahora mismo se estaba hablando de que sería el momento de construir finalmente un verdadero ejército europeo, ayer ha habido altos dignatarios de la Unión Europea que han dicho que no, que es mucho más preferible que haya 27 ejércitos europeos, pero coordinados entre sí en caso de necesidad. Esto ya lo tenemos. Aquí a lo mejor no todo el mundo conoce que tenemos los llamados los battle groups, los grupos de combate, que teóricamente va rotando entre los países con distintos grados de preparación, algunos para poder actuar en 24 horas teóricamente en cualquier lugar del mundo, con los pocos medios estratégicos que tenemos, pero la prueba está que, por ejemplo, no se usaron cuando eran necesarios en África, a pesar de que Francia lo estuvo exigiendo, los únicos que estuvieron combatiendo fue exclusivamente el ejército francés. Porque ahí hablaríamos también, nos daría para hacer un programa entero de por qué esto es inviable completamente en esta Europa de Babel, en esta Europa tan sumamente heterogénea, ¿no? Porque cada país tiene unas ideas de para qué deben ser empleados, cada país tiene una idiosincrasia belicosa diferente, en fin, muy distinto una cosa de otra. Entonces, ahora mismo, Donald Trump, que ya lo decía en su primer mandato, decía, tenéis que gastar más en defensa porque vosotros, dicen, los europeos sois muy cucos. Vosotros no gastáis en defensa, yo os proporciono la defensa, no sabíamos muy bien contra quién en aquel momento, os proporciono la defensa, pues siempre sabes que para gastar en armamento tienes que crear enemigos, evidentemente, ¿no? Aunque sean solamente, digamos, supuestos. Pero porque vosotros no gastáis en defensa y no gastáis en dar servicios sociales a vuestros ciudadanos. Si yo no gastara tanto en defensa, podría dar también más servicios sociales a mis ciudadanos, que también, no nos engañemos, ellos tienen una mentalidad completamente diferente. Son mucho más individualistas y allí cada uno que se apañe, ¿no? Cada palo que aguante su vela. Pero ahora mismo es lo que está pidiendo Donald Trump, pero no olvidemos que todo ese incremento que en algunos casos, como ya está pidiendo ya no el 2%, Rutte, el secretario general de la OTAN, empezó a hablar del 3%, últimamente ya están hablando del 5%, e incluso ya no están empezando a convencer a los países europeos, desde Finlandia a Suecia hasta España, de que incluso si es a costa de el estado del bienestar. Tú fíjate que está el estado del bienestar, el tema de las pensiones o el tema de la sanidad como para reducirlo, ¿verdad? Pero tú ya sabes que al final es muy fácil convencer a las poblaciones y sobre todo si le metes miedo, eso que Rusia mañana te va a invadir y en 48 horas va a estar en los Pirineos, pues hay gente que se lo cree y dice, bueno, pues efectivamente, pues no me importa estar esperando dos años o 3 años para una operación, pero mientras tanto no me vaya a invadir Rusia y mañana nos vaya a matar a todos, ¿no? Entonces es muy fácil convencernos a la población, tremendamente fácil. Pero luego hay muchas más partes, lo que te decía. Ahora mismo a Estados Unidos no le interesa una negociación con el conjunto de la Unión Europea, porque le interesa no que estemos muertos, pero sí débiles para poder seguir siendo, pues de cierto modo, sus vasallos, esté quien esté. ¿Qué es lo que va a hacer ahora mismo Trump, bajo mi criterio? Lo que va es a potenciar a una serie de países ya absolutamente pro-estadounidenses, como es, por ejemplo, el caso de Polonia. El caso de Polonia, que quiere ser el nuevo centro de gravedad de toda Europa, en lo que es la estrategia Tres Mares, lo que es el países del Grupo de Visegrado, ser el nuevo centro de gravedad, superando incluso a Francia y Alemania. Ahora mismo es un país absolutamente volcado con Estados Unidos. Estados Unidos parece ser que quiere crear ahí una hiper macrobase militar
Y además, tener Polonia 500.000 de efectivos, de soldados, e incluso ya se está hablando que ahora mismo las mejores fuerzas de operaciones especiales, me lo comentaba el otro día, hace poco, alguien de las operaciones especiales, me decía que probablemente las mejores fuerzas de operaciones especiales de toda Europa ya son las polacas, entrenadas obviamente por los Rangers y por los Navy SEAL estadounidenses, y por tanto le interesa mucho a Estados Unidos esa situación, junto con potenciar los países bálticos, muchísimo, por todo lo que ello significa. Si consigue tener ese nuevo caballo de Troya, que tanto principalmente Europa y también los países bálticos, junto con el apoyo que siempre va a tener, aunque ahora mismo estén enfrentados con Starmer, con el primer ministro el inglés, británico, pero siempre va a tener ese acuerdo, o sea, esas relaciones absolutamente íntimas con el Reino Unido, pues evidentemente, y encima, por el otro flanco tienes aquí a Marruecos, pues obviamente la influencia que va a tener es enorme. Y los demás países, pues poco a poco les irá presionando con sus servicios de inteligencia, con sus medidas militares, con sus servicios diplomáticos, para que vayan cediendo a sus pretensiones, Estados Unidos. ¿Aquí vamos a reaccionar al unísono? No, que no nos engañen, que no nos engañen. Aquí hay muchos países muy anglófilos, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Dinamarca, a pesar de todos los problemas que tiene ahora mismo con Donald Trump, y que lo van a seguir siendo, o Malta, por decirte algo. Entonces, Estados Unidos va a jugar sus bazas para tenernos sometidos de una forma o de otra, y entre otras cosas que en el ámbito militar le sigamos comprando todos los recursos pues, a Estados Unidos. ¿Pero tú crees que se pueda producir definitivamente una firma, un acuerdo, que fue el error en su día ahora lo diré, que no me sale, de Gorbachev, de decir, mira, la OTAN no se va a expandir más no solamente hacia Ucrania, o sea, que el pacto de Ucrania incluya a otros países, renuncia futura a cualquier tipo de pretensión, que está claro que Estados Unidos es algo que le da la gana, pero ya no es lo mismo de tenerlo de boquilla que tenerlo firmado y en papel, y particularmente decir, no solo eso, sino el reconocimiento de que, pues, en este caso, Bielorrusia, Kazajistán, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que es Georgia, etcétera, etcétera, quedan bajo el área de influencia de Rusia, y ahí Estados Unidos no tiene absolutamente nada que decir. Kazajistán, Uzbekistán, no solamente estos que están lindantes, sino también que todo lo que ha puesto en marcha Rusia ahora mismo hacia Vladivostok y hacia básicamente el Pacífico, que es también donde está mirando Donald Trump, hay ahí un acuerdo, más que de seguridad, pero comercial, de área de influencia, que incluye incluso también el Ártico. Es decir, haya como un nuevo reparto de la tarta en este siglo XXI. ¿Tú crees que eso se puede producir o es pronto todavía? Se podía producir, pero mira, Rubén, en el momento que hubiera otra tensión importante geopolítica, eso sería papel mojado. No nos llamemos a engaño, ¿no? Es decir, bueno, me lo firmé, ¿y qué? Pues anda que no se han roto acuerdos de este tipo a lo largo de la historia, ¿no? Y lo mismo que se rompen alianzas y como amigos pasan a ser enemigos y enemigos a amigos prácticamente de la noche a la mañana cuando es necesario. Porque al final tú piensas que todo esto es cómo lo perciba para su seguridad, para su futuro, Estados Unidos. Si Rusia no le molesta, si Rusia se convierte en un aliado, por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, y piensa que tanto Putin como Trump están en ese nuevo mundo neoconservador, que le podríamos llamar, pues, y no se molesten y hagan los dos pingües negocios, fíjate lo que te estaba comentando, por ejemplo, con el tema de Nord Stream, si eso le dejara a Rusia que fuera Estados Unidos quien lo explotara y tuvieran ese acuerdo, que le vendría bien a los dos, pues oye, pues mientras sea así, muy bien. El problema es que si Rusia el día de mañana siguiera creciendo, se convirtiera en una verdadera superpotencia, que es lo que ha intentado por todos los medios el Reino Unido, que no olvidemos que ellos se consideran a sí mismos como los estabilizadores de la seguridad en el continente europeo, vamos a dejar las islas aparte, en el sentido de que cada vez que despunta un poder, sea Francia, sea Alemania o sea ahora Rusia, hay que limarlo, porque no les vaya a hacer frente comercialmente, marítimamente, militarmente, financieramente. Entonces, claro, pero si Rusia se sigue desarrollando y puede empezar a presentar una amenaza para Estados Unidos actuará, no tengamos ninguna duda. Lo mismo que pasa con el tema de China. Y al final, muchas veces estos enfrentamientos casi solamente es cuestión de tiempo, porque cada país intenta solucionar una vez más su propio problema. En geopolítica es lo más canallo que existe. En política nacional, oye, tú puedes estar muy enfrentado, pero se supone que todos los partidos políticos, se supone, intentan el bien de su país y de su gente, se supone. Pero en geopolítica no. O sea, en geopolítica, olvídate de las alianzas, olvídate de todo. Cada país busca su
propio beneficio, menos algunos primos como los españoles, que buscamos el beneficio de los demás, ¿no? Pero todos los demás buscan su propio beneficio. Entonces, esa es la realidad, Rubén. Entonces, si esto se podía producir, sí. ¿Se rompería en caso necesario? Pues también, evidentemente. Sobre el tema del Ártico, que es el último que te preguntaba, está ahora mismo sobre la mesa el tema de Groenlandia, que ha levantado muchas ampollas en el conjunto de Europa. Obviamente no escapa a nadie el hecho de que Donald Trump, más que condicionar Groenlandia en sí, que Groenlandia es verdad, que se supone que tiene muchos recursos naturales, etcétera, etcétera, pero es la extensión territorial que más litoral tiene, y por lo tanto mayor área de influencia tendría para el control del Ártico, junto con lo que ya también ha manifestado Donald Trump, y es que, bueno, si ellos pagan 200.000 millones anuales de la defensa de Canadá, Canadá tiene que apoyarles en algo, haciendo referencia claramente, Canadá lo único que puede apoyar a Estados Unidos es decir, bueno, sí, pues vale, nuestro litoral también os lo cedemos a vosotros para el Ártico. Entonces, ¿tan importante va a ser el Ártico en el siglo XXI, coronel? Sí, también hay muchísimos temas en juego, ¿no? Mira, lo primero es que el Ártico todavía quedaba por repartirse entre las 5 potencias o 5 países que lo rodean, ¿no? Había distintas teorías, que si el alargamiento de la plataforma continental, hasta donde llegara, y de que cada uno repartía, en fin. Porque ahí estamos hablando de recursos que hasta ahora eran muy difícilmente explotables, pero ahora lo empiezan a ser más fácilmente. Estamos hablando de minerales, algunos minerales estratégicos, como puede ser, por ejemplo, el galio, pero estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de pesca, tanto de lo que serían peces como, por ejemplo, crustáceos, incluso gamba. Entonces, te quiero decir que hay muchos intereses, evidentemente, en toda esa parte del mundo. Y si además ahora tenemos en cuenta que quien estaba empezando a coger una gran preeminencia era Rusia, que ya tiene una 50 de rompehielos, una docena de ellos de propulsión nuclear, algunos tremendamente modernos, que ya tienen una capacidad, una potencia de más de 65.000 caballos, entonces que ya permiten incluso a buques de gran tonelaje pasar durante prácticamente todo el año por el Ártico. Entonces esto preocupaba a un Estados Unidos que casi no tiene rompehielos, tiene más Canadá, que casi no tiene rompehielos, y además con una China que no está dentro de los 5 países que rodean al Ártico, pero que también quería su parte del pastel. Incluso estaba hablando hasta de llevar icebergs para llevárselos a China, para tener agua, ¿no? Que China es muy deficiente en recursos hídricos. Entonces, efectivamente, por ahí empezaban a circular muchos buques rusos, chinos, cada vez más, y Estados Unidos lo ve como un problema de seguridad nacional. Entonces le dice a Groenlandia, mira, vamos a ver, o bien te vienes conmigo, o bien te independizas de Dinamarca, que es algo que es una aspiración de los groenlandeses también, que de cierto modo se han sentido muy marginados siempre por parte de Dinamarca, con lo cual te independizas, que probablemente fuera el primer paso, y te ascribes, por así decirlo, a Estados Unidos o te quedas bajo mi influencia clarísimamente. Hay que recordar que ya Estados Unidos ha tenido una base muy importante, la base de Thule, ¿no? Y de hecho ya ha habido aquellos escándalos de que se le escaparon unas bombas nucleares en su momento, que se cayeron de un avión en esa parte de Groenlandia. Y luego, si además, la otra, ¿por qué quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos? Por el mismo motivo. Si tuvieran Groenlandia y si tuviera Canadá, entre otras cosas, controlaría directamente uno de los 2 pasos. Ahora mismo hay 2 pasos, el de noroeste y el de noreste. Noreste ahora mismo es el mejor, que es el que controla Rusia. El otro es más complicado, pasa por muchas más islas, tiene que hacer mucho más sinuoso. Pero claro, para Estados Unidos sería fundamental, porque ahí haría una fuerza tremenda precisamente contra una Rusia que está estableciendo bases militares y que quiere en cierto modo pues enseñorearse del Ártico por todo lo que estamos comentando, ¿no? Piensa que de las 2 partes del mundo que ahí existen mayores relaciones comerciales y que hasta ahora eran los grandes centros de poder económico, que es Asia y que es Europa, se acortaría casi a la mitad el movimiento de los buques. Ya no tendría que pasar por el canal de Suez, con todo lo que significa, que se puede bloquear como su pasó en su momento con un buque que se atravesó, que tiene un coste que tiene que pasar por allí, y por lo tanto, si lo reduces a la mitad el itinerario y encima, por tanto, también reduce los costes, pues obviamente es una gran ventaja. Entonces, quien domine esos pasos y de una manera ventajosa, pues tiene, claro, tiene unas importantes en su manga, ¿no? Y eso es lo que pretende Estados Unidos, sobre todo un poco más a largo plazo. Eso es lo que podíamos comentar del tema de Groenlandia, que desde luego es apasionante, ¿no? Y veremos a ver, porque fíjate que el otro día Francia decía que no le importaría mandar tropas para defender Groenlandia. Bueno, no se lo cree Francia ni harto de vino, ¿no? O sea, vamos, ni harto de vino.
Pues lo mismo que dice Dinamarca, que va a incrementar en no sé cuánto la defensa de Groenlandia, pues hasta que lo diga Estados Unidos, que se lo queda. Y no olvidemos una vez más que Dinamarca ha sido un país que es verdad y lo está diciendo, oye, hemos sido un aliado muy fiel de Estados Unidos, y es cierto, ha sido un aliado muy fiel de Estados Unidos. No nos merecemos que nos hagas esto. Pero una vez más, te repito, en geopolítica no hay piedad. Es lo más despiadado que existe. Bueno, en la política en general. Y de hecho, mira, lo han dicho por ahí, Donald Trump va a tener a partir de ahora, bueno, tiene ya una serie de enemigos poderosísimos declarados. La Reserva Federal, Jerome Powell, que no se ha venido a lo que él quería, que era empezar a bajar tipos para favorecer la inversión, y sin inversión y sin facilitar el crédito, Donald Trump no va a poder, va a ser muy difícil que pueda realentar la economía como él quiere, pero desde luego todo el globalismo le ha declarado la guerra al wokismo, todo George Soros y toda esta gente, a Bill Gates también se ha salido de la OMS. Entonces son gente muy poderosa que no se van a quedar tampoco parados y se van a quedar quietos dejando que les dejen apartados en un segundo lado y perdiendo posición. ¿De qué modo crees tú que van a poder estar pinchándole durante estos 4 años? ¿Cómo van a intentar fastidiar a Donald Trump? Porque estamos hablando de élites muy poderosas y con áreas de influencia muy importantes, tanto en muchos países incluso. Sí, efectivamente, tienes razón, Rubén. Obviamente va a tener adversarios, y va a tener adversarios de eso que podríamos llamar ese mundo ultraprogresista, encabezados, esa secta de los sorosianos que había permeado todo en Europa, empezando por las instituciones europeas, de todo tipo de partidos, que lo estamos viendo ahora mismo todavía. Solo tienes que ver las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular. Vamos, de muestras de odio absoluto a Donald Trump, ¿no? Más claro el agua. Entonces, te quiero decir, aparte de una parte de la izquierda, bueno, Feijóo, se ha viralizado hoy un vídeo, perdona, de Feijóo diciendo que él quiere ocupar el puesto de la socialdemocracia, o sea, que como el PSOE de Sánchez se ha ido un poco a la izquierda, que él quiere ya ser el centro izquierda, ¿no? Porque claro, como al otro lado tiene a Vox, que, bueno, sabes que tú, para mí todos son socialdemócratas, pero dentro del espectro y del aspecto discursivo, claro, que el jefe del PP diga que quiere ocupar el centro izquierda, pues llamó bastante la atención, ¿no? Sí, el PP la verdad es que está dando una imagen un tanto peculiar, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que desde luego llama poderosamente la atención. Pero mira, entonces, ¿qué sucede? Que eso va a seguir ahí. Y además no olvidemos que esta gente tiene una ventaja, que es lo que yo llamo el botón de la calle, que en cualquier momento pues puede sacarte otra vez eso, algún Me Too o un Black Lives Matter o cualquier otra historia. Porque ya ves que si lo hacen ellos no pasa nada. Aquí lo hemos vivido con Antonio Maestre, con Ana Pardo de Vega. Oye, no pasa nada si machacas a un negro y le haces de todo, ¿no? Anda, vete a hacerlo en el lado contrario. Estaríamos abriendo todos los partidos de fútbol, poniéndose todos los jugadores de rodillas allí rezando por los negros de España, ¿no? Entonces, porque saben muy bien cómo tiene esa posibilidad de jugar con el botón de la calle. Entonces, al final lo que estamos viendo es que lo van a hacer, lo van a intentar. Pero claro, es que el apoyo que tiene ahora Trump para reconstruir, es que Estados Unidos necesita reconstruirse. Que esa es la clave de todo lo que te decía al principio, cuando comenzábamos a hablar. Y Donald Trump les ha dicho, oye, mira, es que esto no va de Donald Trump, no va del Partido Republicano, esto va de todos los estadounidenses. Y tenemos que ponernos todos de acuerdo para levantar el país. Y vamos a dejarnos de historias. Y fíjate lo que te decía, que algunas de las principales empresas tecnológicas que habían invertido muchos millones en los demócratas y de repente se han cambiado de bando. Porque, entre otras cosas, Donald Trump se ha rodeado para reconstruir el país, se ha rodeado de personas muy íntimamente relacionadas con la alta tecnología y con las finanzas, como estamos viendo. Y tú fíjate que incluso periódicos que habían sido absolutamente críticos con el primer mandato de Donald Trump, es más, que habían hecho fortuna criticando a Donald Trump, entre otras cosas por el número de suscriptores que habían conseguido, como es el Washington Post, pues ahora el nuevo Washington Post de Bezos ha cambiado completamente también su discurso. Ya lo cambió en los últimos días de las elecciones. Entonces, lo que te quiero decir que al final ellos han entendido, o Trump les ha hecho entender, y los que rodean a Trump, los que tienen el poder detrás, que rodean a Trump, les han hecho entender, es decir, mira, es que tenemos que ir en esta línea si de verdad queremos reconstruir de nuevo a Estados Unidos, porque los demás nos están comiendo la merienda. Es que esa es la realidad, Rubén, que les están comiendo la merienda. Y porque hemos hablado del tema de inteligencia artificial, pero podríamos hablar de tantos otros temas en los que China, una vez más, es que está hiperdesarrollada. O sea, ahora las imágenes que llegan de China todos los días, ahora va a crear una nueva estación, la más grande del mundo, de tren de alta velocidad,
¿Tú sabes los kilómetros de alta velocidad que tiene China? Tiene 45.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. ¿Tú sabes cuántos tiene Estados Unidos? Cero patatero. Es decir, es que está en otra dinámica completamente diferente. Entonces, es el miedo que, una vez más, que tiene Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos, que quería llevar ya este año dos seres humanos a la Luna, un hombre y una mujer, pues ahora ya de repente dice, bueno, a ver si para el 26 o a ver para el 27 o a ver cuándo les llevamos. Y el miedo que tiene es que va a llegar China antes que ellos. Entonces, es que claro, es que es una carrera desatada por parte de China que Estados Unidos se ve incapaz para frenarla. Y entre otras cosas, aquí nos va a presionar para que no implementemos los productos chinos, para que le pongamos aranceles a los productos chinos, para todo, bueno, pues ya lo verás, ¿no? O sea, lo tenemos muy claro y esa va a ser parte de la presión por parte de Estados Unidos, porque la batalla va a ser a muerte una vez más. Entonces, apenas estamos empezando ese combate. Pues lo seguiremos muy, muy, muy de cerca. Recuerden, dejen su like, por favor, para apoyar este tipo de contenido, estos análisis que no verán en medios de comunicación. Ahí, debajo del coronel, tienen el botón de suscripción para seguir los análisis que hacemos habitualmente en el canal. Y damos paso ya a los superchats y a las preguntas antes de marcharnos. Ivni, Chipi, muchas gracias por esas 5 membresías. Mel dice, coronel, ¿me puede explicar abiertamente y naturalmente lo que le ha pasado en el rostro? Me temo que si no lo hace mañana se viralizarán especulaciones y en mi opinión creo que no le favorecerán. Gracias. Bueno, ya lo he explicado, que se tiene que someter a una operación. No, ya sabes que yo nunca tengo ningún problema. Como digo siempre, a lo mejor no puedo contar toda la verdad por cuestiones de discreción o por lo que sea, ¿no? Pero siempre lo que me preguntéis va a ser la verdad. Pues nada, simplemente que el viernes pasado he tenido una intervención, que además lo comentamos el domingo ya en el programa, una intervención, en fin, dentro de la boca, tengo toda la boca llena de puntos, me ha salido este moratorio y esperar. Y mi mujer me ha puesto maquillaje, porque si no, o sea, lo tengo horroroso y además totalmente hinchado. Lo cierto es que tengo muchos dolores, pero yo no podía fallarle a Rubén y así que aquí estoy, ¿no? No he estado lo expresivo que suelo estar habitualmente, pues creo que en los ojos se me ve claramente que tengo dolores, pero ya sabes, es lo que, como le decía Rubén, yo soy muy duro, es muy difícil abatirme y así que aquí estamos dando el callo. Pues eso es todo lo que ha pasado. Lo demás ya os digo que cada uno puede especular lo que quiera, pero eso es todo lo que ha sucedido. Carlos dice, hola Rubén, la noticia de Dani Esteve entrando en política está relacionado con lo que estás construyendo, gracias por todo. Pues no, Carlos, yo con Daniel Esteve no tengo el gusto ni siquiera de conocerle personalmente. Le he reconocido públicamente lo que ha hecho en Valencia y hemos estado en contacto telefónico alguna vez para alguna cuestión, para ayudarnos operativamente en todo lo que, mientras él estaba aquí. Yo ahora mismo estoy en Valencia, sigo aquí. Porque mañana por la mañana hay declaraciones en el juzgado. Bueno, sabéis que estoy ahora mismo socorriendo y ayudando en el ámbito de las víctimas y los familiares de las víctimas. Estoy personado en el procedimiento de la investigación que se está llevando a cabo por parte de los juzgados, en este caso el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. No voy a hacer público nada, ni quiero comentar nada, pero que sepáis que estoy dedicando una gran parte de mi tiempo y mi esfuerzo, que por cierto, muchas gracias a los que estáis apoyando por PayPal, porque está sirviendo para todo eso, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, porque es tiempo que no puedo dedicar a otras cosas. Pero no tiene nada que ver. Yo no lo sé, pero yo me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho. Yo no veía a Dani Esteve metiéndose en un proyecto político. Sé que alguna vez había dicho algo de desocupa el Parlamento o algo así, pero al final ha terminado siendo una campaña de marketing, cosa que no descartaría. Pero cuando él mismo ha dicho que no era esto y que iba una cosa en serio y tal, no sé, yo últimamente veo mucho a Macarena Olona y a Espinosa de los Monteros moviéndose mucho en diferentes ámbitos y podría ir por ahí, pero esto es una especulación mía que os hago a vosotros para intentar recuperar o recoger algo que tarde o temprano creo que va a tener problemas, como es, yo ya lo he apuntado esta semana, sabéis que yo no me caso con nadie y yo apunto al problema de raíz que tiene este país, que es un problema institucional. Hay gente que no le ha gustado, pero lo que es. O sea, lo que es, y estoy hablando particularmente del cobro por parte de la mujer de Abascal de 63.000 euros de una empresa que no facturaba ni 250.000, a una empresa que pertenece además pues a una persona muy allegada de Abascal y que recibe a través de otra empresa pues muchos millones de euros que percibe Vox de subvenciones. Eso está ahí. El que no le guste, no lo quiera ver, pues me parece muy bien, pero también criticamos cuando otras personas de otros partidos no quieren ver realmente a dónde lleva el estado de partidos a su partido
y en este caso, pues es lo que hay. No, y eso creo que le va a pasar factura tarde o temprano a Vox, porque hay mucha gente, entre ellos, por ejemplo, Macarena Olona, que por mucho que se diga de ella y tal, ha estado muchos años en Vox, conoce muchas cosas de Vox, Iván Espinosa de los Monteros también, y creo que eso tarde o temprano le va a pasar factura a Vox, por haberse arrimado mucho pues, a Jorge Buxadé, a Javier Ortega Smith, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una valoración mía, ¿eh? No tiene nada que ver con el coronel, no sé si el coronel quiere hacer alguna apreciación. Sí, si me permites contar una anécdota con respecto sí. a Dani Esteve, al que no conozco personalmente, pero sí tenemos amigos comunes. Y precisamente cuando empezó, ¿te acuerdas? Todo el tema de esta terrible desgracia nacional, del tema de las inundaciones en Valencia, un veterinario que ha estado aquí varias veces en el programa, que tiene su propio canal de YouTube, me pidió ayuda porque había que repartir alimentos y medicinas para los animales, para los perros, que se les estaba cogiendo en determinados sitios y no había comida para ellos. Y me pidió ayuda que buscara a alguien que le pudiera repartir, ayudarle primero a cargar todo este material y a repartirlo en los centros donde estaban acogidos los animales, básicamente perros, ¿no? Efectivamente, pues, y fue Dani Esteve con su equipo el que se ofreció y a través de ese contacto que te digo de amigos comunes, hizo una gran labor, fíjate, en aquel momento, pues para ayudar no solamente a las personas, como tú conoces, sino también a los animales y, como te digo, básicamente perros, ¿no? No conocía esta noticia de que ha entrado en política, no tenía ni la más remota idea. Él ha anunciado que se va a meter en un proyecto político nuevo que se dará a conocer en lo sucesivo. Eso dice. Sí, tú sabes que ahora mismo se está hablando de un nuevo partido que está ahí entre el Partido Popular y Vox, probablemente un partido libertario. A los ciudadanos, pero un poquito más recogiendo premisas de Milei. Eso es, correcto. Y ya se está hablando, pues efectivamente, de alguna de las personas que tú has mencionado, que, por cierto, aquí le mandamos siempre un abrazo a Macarena Olona. Y luego lo que te decía, que el problema de todo esto, porque me está llegando mucha información de muchísima gente, que está todo tan fraccionado, tan dividido, que al final volvemos a lo mismo, Rubén. Van a seguir primando los dos grandes partidos, ¿no? Que vemos que tienen un colchón inacabable, inagotable, de un 25, un 30% de voto permanente y fijo, hagan lo que hagan y aunque cometan las mayores tropelías, y lo estamos viviendo, o si no tropelías, dislates, como puede ser el caso en ciertas declaraciones por parte del Partido Popular. Ya que hablamos de esto, te vuelvo a insistir, si hubiera elecciones anticipadas, tu proyecto no lo puedes dilatar en el tiempo, Rubén. Tienes que ir a las nuevas elecciones. Y hay mucha gente que necesita nuevos líderes, que necesitan nuevas caras, que necesitan nuevos proyectos de transparencia, de honradez, como digo siempre, de ética, de estética, de épica, que es lo que tú puedes representar. Y hay mucha gente que está confiando en ti y mucha gente que estaría dispuesta a apoyarte de muchas formas, que ya hablaremos con más tranquilidad. Entonces, sí, te quiero decir que no puedes ya dar un paso atrás en caso de que haya un adelanto electoral. Sería el momento de postularte y de sacarlo adelante el proyecto, Rubén. Yo quiero deciros a todos, lo he hablado también con el coronel, mirad, mi objetivo es claro desde hace muchos años, desde que tengo 19, 20 años y por eso me mudé a Madrid en su momento, trabajé, me formé con Trevijano, luego puse en marcha este proyecto del canal, todo lo que he estado haciendo básicamente ha estado subordinado a eso. Hay que crear una conciencia en España de un cambio sistémico. Yo no estoy hablando en ningún momento de revolución, ni de cortar cabezas, ni de quemar nada, ni nada. Estoy hablando de favorecer que la gente entienda que esto no es una cuestión ni de traer una motosierra, ni de que España sea machista, ni sea fascista, ni chorradas ideológicas. Esto es una cuestión de que institucionalmente exista una serie de mecanismos que garanticen. Te has quedado completamente colgado de repente, Rubén. No se te oye nada y la imagen congelada. Rubén, has empezado a hablar de este tema y ya te has debido hacer algo porque te has quedado. ¿Ha habido algún momento durante el programa que muy brevemente te quedabas, durante, minisegundos, te quedabas un poco congelado y se te iba un poco el sonido, pero ahora te has quedado totalmente y absolutamente congelados, te hemos perdido? Voy a ver, mira, voy a meterme en los comentarios por si hay algún comentario así interesante que pueda ir contestando yo, si queréis hacerme alguna pregunta. Mira, aquí me dice, por ejemplo, yo no sé si lo puedo poner, yo esto no lo puedo poner, pero dice Volvoreta Negra, a ver que no se me vaya. Mi coronel, hay que unirse en bloque con todos los que vayan a favor de una España primero,
que hay ancianos pasando muchísimas necesidades desde no llegar a comer ternera o no poder pagar un fisio. Pues tienes toda la razón del mundo, querido amigo. Y fíjate, o amiga, fíjate que además están hablando de atacando a los baby boomers, que ganan una fortuna como pensionistas, y no es verdad. Hay muchos pensionistas que tienen una pensión mínima, ridícula, que les cuesta llegar a fin de mes, como tú dices, ni siquiera para comer. Vamos, el día que comen ternera se da, vamos, con un canto en los dientes, y ya no te quiero contar el ir al fisio, que lo tiene mucho más complicado. Perdona, Rubén, estaba aquí contestando alguna pregunta mientras te volvías a conectar. Disculpad porque se me ha caído el internet, pero tengo siempre el teléfono preparado por si esto pasa. Disculpadme, son cosas de estar siempre viajando y estas cosas. Pero bueno, lo que estaba… Te he cubierto, así que tranquilo. Gracias. Lo que estaba diciendo básicamente es que lo que procuramos algunos es que haya una conciencia colectiva de que no es una cuestión ideológica, que además nos lleva siempre a la fragmentación, al caínismo, nos está llevando a una situación de crispación social muy grande, y hay que buscar la unidad precisamente en cambiar, modificar ciertos aspectos de la estructura del Estado, precisamente para que sea el Estado el que garantice la supervivencia de la nación y atienda los intereses de la nación. Entonces, esto va a llevar tiempo, no seamos ingenuos. Obviamente hay que empezar ya, y yo os aseguro que no estoy quieto, no en balde estoy siempre por ahí, pero es responsabilidad de todos. Y esto es lo más importante, es responsabilidad de todos. Y os voy a decir más, cada vez veo con mayor desgracia el control, ya no en las redes sociales por parte de los medios, sino que los partidos políticos están tomando nota de que quien gana discursos en las redes sociales gana elecciones. Y eso implica comprar granjas de bots, implica invertir en campañas de publicidad, implica tener a ciertos divulgadores que favorezcan ese discurso, y cada vez va a ser más difícil poder pelear contra todo esto. Así que, desde luego, yo os puedo decir que no voy a dejar en la estacada, desde luego, a nadie mi compromiso para intentar que España tenga un camino y un porvenir de libertad y una posición prevalente, por lo menos para defender sus intereses, eso por supuesto, pero que necesito de vuestro ejército, eso por supuestísimo. Y entre ese ejército al coronel, claro que sí. Ahí está también Carmen Forés, muchas gracias. Sankan dice, qué grande análisis hacéis, gracias. Y Virgiarte, que también es una veterana del canal, gracias por estar ahí. Rubén, un abrazo de mi esposo y yo. Sigue adelante, eres grande. Pues mira, todo lo que soy, por lo menos públicamente, es gracias a vosotros, que es una de las grandísimas lecciones que he aprendido con todo este tema de la Dana, con toda la campaña de difamación, etcétera, etcétera. Y es que, ciertamente, por suerte, hay una parte importante de españoles que quieren que se reme en esta dirección, y eso es gracias a vosotros. Así que hay que buscar esa cohesión y ese crecimiento. Y yo siempre os estaré agradecido, en deuda con todos vosotros por acompañarme en este arduo y difícil camino que es, muy duro de recorrer. En fin, coronel, espero que hayas estado a gusto. Sabes que aquí tienes tu casa siempre que… Súper a gusto. Las preguntas han sido todas de lo más sensatas, de la máxima actualidad. Espero que haya tenido mucha repercusión también por parte de todos muchísimos seguidores. ¿Cuántos tienes? ¿700.000 o cuántos tienes ya suscritos? No, sí, ojalá no. Ahora, claro, con todo esto ha habido un parón. Estamos en, 640 y algo, 646.000. No me he quedado muy lejos. Pues nada, Rubén, bueno, estamos en contacto y tú y yo estamos en contacto permanente y ya seguiremos hablando y haciendo muchas cosas. Así que, y muchas gracias por contar conmigo. Y siento que, ya te digo, no he estado en el momento más lúcido de mi vida, ni en el momento más expresivo, pero bueno, las circunstancias mandan y tenía que estar aquí, y aquí he estado haciendo… Has estado muy bien, te lo agradecemos mucho por esas dificultades. Descansa, recupérate, que haces falta en óptimas condiciones. Así que muchas gracias de nuevo por haber venido, aún estando pues convaleciente y con las dificultades que estás sufriendo. Y a todos vosotros, muchas gracias nuevamente por estar siempre ahí, por vuestro apoyo, por los superchats, por los likes, por la gente que dona en PayPal, por la gente que se suscribe, por la gente que se hace Patreon, por los que compartís, por los que no estabais y os suscribís, que está el botón ahí debajo del coronel en rojo, dais a la campanita. Nos vemos en lo sucesivo y hasta entonces, salud y libertad colectiva. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.